Muy buenas tardes a todos los presentes. Disculpen la demora y gracias por su paciencia. Reciban el cordial saludo de parte del Grupo de Estudios Viales ESVIAL San Marcos. Sean bienvenidos a esta segunda jornada, la cual cuenta con una interesante ponencia, esperando que sea de su agrado y a su vez contribuya en su desarrollo profesional. Mi nombre es Brenda Layo y les voy a acompañar en el evento del día de hoy. Antes de empezar, si les surgen preguntas, pueden ir dejándolo en el transcurso de la conferencia, en la plataforma de Zoom y en la transmisión en vivo por Facebook. También mencionarles que mañana domingo al final de la conferencia estaremos sorteando 2 semibecas para el curso virtual de AutoCAD Civil 3D en IRCAD Perú. Si deseas saber más detalles sobre esto, puedes revisar nuestra página oficial de Facebook. Bien, dicho todo esto, daremos inicio a la segunda jornada de la segunda conferencia internacional de ESVIAL San Marcos. El día de hoy nos acompaña desde Perú el magíster ingeniero Néstor Wilfredo Guamán Guerrero con el tema Tecnología SuperPave. Ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y especialista en Ingeniería Vial. Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería de Transportes. Magíster en Investigación y Docencia Universitaria. Docente titular e investigador de pre- y posgrado en diferentes universidades e instituciones públicas y privadas del Perú y del extranjero. Miembro del Consejo de Facultad y de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería. Asistente, expositor y conferencista en eventos técnicos nacionales e internacionales en Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Brasil,
Cuba, Colombia, Chile, Venezuela, España, Guatemala, México, entre otros. Miembro de directivas del Capítulo de Ingeniería Civil y del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Miembro fundador de los Centros de Arbitraje, Peritaje y presidente del directorio del Centro de Arbitraje. Cofundador, productor y conductor del programa de entrevistas de televisión por Internet Las Obras Viales y el Arbitraje, del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Autor de publicaciones, así como comunicador a través de entrevistas y reportajes para diferentes medios de comunicación de radio, televisión, diarios y revistas. Fundador y gerente general de las empresas Néstor Guamán y Asociados, empresa consultora en ingeniería de pavimentos, geotecnia y servicios generales. Y de la empresa Néstor Guamán Guerrero Contratistas, empresa ejecutora de obras. Especialista en elaboración de proyectos, construcción y evaluación de pavimentos. Administrador de contratos nacionales e internacionales. Asesor, árbitro y perito en controversias de obras viales para diferentes instituciones especializadas del Estado y privadas. Premio al Mérito Nacional Los Mejores del 2006 y 2013. Distinción con medalla de oro, birrete de plata y diploma de honor como ingeniero consultor de obras y pavimentos. Delegado del Congreso Ibero-Latinoamericano de Asfalto, SILA, ante Perú, y representante de la Asociación Ibero-Latinoamericana del Asfalto, AILA, con sede en México. Demos la bienvenida al Magíster Néstor Guamán. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Un saludo muy cordial, un abrazo muy fraterno y cariñoso a todos los amigos que nos están viendo de diferentes partes del mundo, lo cual realmente motiva el poder estar con ustedes por un determinado tiempo. Gracias también a Esvial, organismo muy interesante y básicamente ágil, digamos, en sus ideas de poder llegar lo más a los estudiantes, ¿no? En especial en este caso de lo que es la ingeniería civil y la especialidad de la ingeniería vial. Así que muchas felicitaciones y con todo gusto pues estaré compartiendo con ustedes esta más que conferencia, diría una comunicación que podamos tener y poder compartir aspectos relacionados con lo que nos convoca hoy día, que viene a ser la tecnología SuperPay, ¿no? No sé, en todo caso, ya hay que proyectar la... Bien, ¿estamos bien ahí? Por favor, si me confirmas. Y se visualiza correctamente, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces vamos a conversar un poco sobre lo que es la tecnología SuperPay, ¿no? Como verán un poco ahí de presentación, y un poco recordarles que cuando me comprometieron los estudiantes de SVIAL, que es la Universidad Nacional de San Marcos, muy importante acá en Perú, estudiantes de ingeniería civil, un poco se orientaba el tema a que justamente estudiantes de diferentes lugares pudieran ver este tema que en algunos sitios aún no está debidamente, posiblemente consolidado como aplicación dentro de la tecnología de los pavimentos asfálticos, ¿no? Que se refiere a lo que viene a ser la técnica SuperPay. Entonces acá, un poco solamente para irnos familiarizando, ¿no? Estamos viendo la característica principal de esta especialidad, digamos, de los asfaltos y de las mezclas asfálticas, ¿no? Que es el SuperPay, en cuanto a lo que es la caracterización de los asfaltos como ligantes, ¿no? Como estamos viendo ahí a través del DSR, que es uno de los equipos más importantes, el reómetro dinámico de corte, ¿no? Para determinar los parámetros reológicos del asfalto, lo que justamente estaremos comentando hoy día, y lógicamente como consecuencia de ello, la aplicación de este asfalto a través de un grado PG, ¿no? Para el diseño de la mezcla asfáltica correspondiente. Entonces un poco orientamos, digamos, se va a orientar el tema en ese sentido. Vamos a pasarla.
Bien, tengo unas 3 laminitas de entrada, ¿no? Solamente para poner un poco el tema en tapete y ver de dónde nace, digamos, este tema, ¿no? Todos sabemos que el cemento asfáltico es un ligante que es producto, se obtiene como producto de la destilación del petróleo o del crudo. Pero más que ya las formas de cómo lograrlo, que esto ya se ha visto inclusive en otras oportunidades, lo que quiero acá insistir un poco, que es el cemento asfáltico, el que justamente estamos estudiando, ¿no? A través de las diferentes tecnologías, tiene procedencia de un determinado crudo, ¿no? De un determinado petróleo, y por lo tanto, las características de este ligante asfáltico van a estar también en función de dónde procede este material ligante, ¿no? Por ello, es que está claramente establecido que la calidad del ligante que nosotros vamos a utilizar estará en función de la procedencia y del proceso de refinación del petróleo o del crudo. Entonces, ya desde un inicio, ¿no? Los que nos dedicamos a esta especialidad, tendremos que estar un poco alertas, ¿no? Del ligante, del asfalto, del cemento asfáltico que nosotros estaremos utilizando para nuestros proyectos, para la ejecución de nuestras obras, que sea un asfalto de calidad, ¿no? De tal manera que efectivamente responda pues a las expectativas, como es el clima, como es las cargas, como es la velocidad de las cargas, etcétera, ¿no? Porque de lo contrario justamente vamos a tener problemas de deterioros prematuros de los pavimentos. Entonces, una primera yo diría recomendación es ella, ¿no? ¿Con qué tipo de asfalto vamos a trabajar? Es de la calidad que nosotros requerimos, entonces esto es muy importante, ¿no? Porque así como tenemos pues diferentes tipos de, diferentes tipos de petróleos, de crudos, lógicamente vamos a obtener también como producto de la destilación del petróleo diferentes tipos de cementos asfálticos. También teniendo en consideración, ¿no es cierto?, que esta característica, digamos, de este hidrocarburo, ¿no? La composición de este hidrocarburo que nos da como consecuencia los diferentes tipos de derivados, digamos, de este crudo, ¿no? Dentro del cual tenemos justamente el que estamos estudiando, que viene a ser el cemento asfáltico. Y entonces, la característica del patrón que pueda tener este hidrocarburo, ¿no? El petróleo, va a dar como resultado, pues, como producto de la destilación del petróleo, el cemento asfáltico, el cual, lógicamente, ¿no? Cual genes del hijo que se parecen al padre, ¿cierto? Va a tener una composición química determinada y que justamente también me va a definir si efectivamente estoy trabajando con un asfalto de calidad o no, ¿no? Dentro de esa composición química que corresponde pues a los asfaltenos y los maltenos, ¿no? Donde los maltenos vienen a ser la fracción liviana, ¿no? Dentro de la composición ya del asfalto, del cemento asfáltico en sí, y los asfaltenos que viene a ser la fracción pesada. ¿Por qué esto es muy importante, no? Porque la distribución que pueda tener este cemento asfáltico en sus diferentes composiciones químicas también incide mucho en el comportamiento de dentro ya del trabajo que puede hacer como parte conformante de una carpeta asfáltica, ¿no? O de una mezcla asfáltica que finalmente compactada va a ser una carpeta asfáltica muy importante dentro del pavimento. Y esto pues conlleva también al hecho que la presencia de estas fracciones livianas, ¿no? En algún momento el asfalto efectivamente tenga dificultades ante la presencia, por ejemplo, de altas temperaturas, donde estas fracciones livianas, ¿no? Por ejemplo, los aceites, que es muy importante dentro de la composición, puedan volatilizarse y por lo tanto le empieza a quitar propiedades, digamos, importantes a nuestro asfalto, ¿no? Dentro de las composiciones que pueda tener y de las propiedades importantes que pueda tener, ¿no? Y también es muy importante la fracción pesada a través de los asfaltenos, porque justamente estos son los que determinan las características reológicas del asfalto, sobre lo cual vamos a trabajar también un poco, ¿no? Vamos a conversar un poco y solamente en esta introducción lo que quiero un poco poder compartirles el hecho de la necesidad, ¿no? De la calidad del asfalto, de la composición química del asfalto, que efectivamente
nos permita contar con un buen ligante y que a partir de ello, pues, nosotros podamos tener una mejor respuesta ya como parte conformante de nuestro pavimento. Como les comentaba, ¿no? Esas fracciones livianas y fracciones pesadas, como estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Determina, pues, el comportamiento del asfalto. Yo conversando con mis alumnos dentro de los años de experiencia, les decía, ¿por qué no nosotros un poco miramos al asfalto de una manera más familiar de repente, ¿no? De tal manera que le establezcamos también un FODA al asfalto, así como nosotros tenemos un FODA personal, ¿no es cierto?, sobre el cual debemos trabajar para no incidir mucho en las debilidades, sino más bien en nuestras fortalezas, que nos permita tener éxito en la vida como profesionales y todo lo demás. Vamos identificando también cuál es su FODA, digamos, del cemento asfáltico, ¿no? Bueno, esto yo nunca le escuché a ningún expositor, así que es un poco de mi autoría y espero un poco que les guste a los ingenieros ya que conocen mucho la especialidad, ¿no? ¿Por qué yo decía un FODA? El cemento asfáltico, ¿no?, como material ligante, es muy interesante. Muy interesante. Tiene muchas propiedades que lo favorecen, como todos conocemos, ¿no? Entonces podríamos hablar de una especie de fortaleza, digamos, del ligante en ese sentido, ¿no? Tiene mucha adherencia, digamos, conglomera los agregados, es flexible, es impermeabilizante, bueno, ¿no? De tal manera que sí, yo digo sí, efectivamente tiene propiedades y por eso es que utilizamos, pues, este asfalto, ¿no?, para construir nuestros pavimentos, ¿de acuerdo? Pero lamentablemente, señores que me escuchan, ¿no?, y ahí va más que todo a los jóvenes, tenemos problemas con este material. Este material tiene debilidades dentro de su FODA, ¿no?, que son los que efectivamente determinan que nuestros pavimentos prematuramente colapsen, ¿no? Y lamentablemente sucede siempre ello, ¿no? Porque es un poco difícil de poder también llegar, digamos, a profundidad y poder resolver estas debilidades. Y yo creo que todos los ingenieros del mundo de la ingeniería vial y básicamente los pavimentos asfálticos siempre andamos preocupados en esto, ¿no? Así como se preocupan los países porque pierden patrimonio al deteriorarse sus pavimentos, ¿no? Prematuramente. Y son ingentes sumas de dinero. Y entonces esa es un poco la preocupación que hacemos, ¿no?, para ayudar al asfalto dentro de esas debilidades, como son, por ejemplo, la oxidación, ¿no? Por la presencia del aire, del agua, ¿no es cierto? Se oxida nuestro asfalto, los rayos solares, los rayos ultravioletas, deterioran el asfalto y lo envejecen, ¿no es cierto? Entonces, el envejecimiento del asfalto, ¿qué significa, no? Significa que esas propiedades originarias que tenía el asfalto las pierde, las empieza a perder. Entonces, si el asfalto se envejece y pierde, por ejemplo, sus fortalezas de adherencia, ¿no? Fíjense que fatal diría yo que es dentro ya de un pavimento, porque el agregado va a empezar a desprenderse del asfalto porque el asfalto perdió adherencia, ¿no? Una, digamos, de sus propiedades y fortalezas importantes que tenía, ¿de acuerdo? Entonces, pues, por eso la necesidad de ver cómo podemos resolver ese problema, ¿no es cierto? Que nuestro asfalto en lo posible se mantenga y que si bien es cierto va a tener un envejecimiento como un proceso ya, digamos, del material en sí, dentro del proceso del servicio que desempeña, ¿no?, dentro de un pavimento asfáltico, definitivamente la idea es ver cómo un poco lo vamos ayudando, ¿no? La susceptibilidad térmica es otra debilidad bastante, ¿qué les diría?, preocupante, ¿no?, dentro de estos ligantes asfálticos, porque tiene respuestas bastante desfavorables cuando trabajamos a nivel de altas temperaturas o a nivel de bajas temperaturas. Entonces también tenemos que ir ante ello, cómo lo ayudamos a nuestro querido amigo, a nuestro asfalto, de tal manera que efectivamente tenga una respuesta más favorable y se defienda ante los climas excesivamente de temperaturas muy altas o de climas de temperaturas muy bajas, ¿no? Y entonces esa es la idea, ¿no? Entrar a profundidad en el conocimiento del asfalto, ¿no? Por eso yo les decía, inclusive a mis alumnos, un poco en broma, un poco, digamos, en serio, les digo, el asfalto es como una persona, el asfalto nace, crece, se reproduce y muere. Entonces me dicen, pero ¿cómo se va a reproducir? Sí, yo les demuestro que el asfalto también se reproduce, pero ¿cómo, ingeniero? Le digo, la emulsión asfáltica es hija del cemento asfáltico, ¿no es cierto?
donde se produce un matrimonio entre el asfalto, ¿no? El cemento asfáltico, producto de la destilación del petróleo, y el agua, ¿no? Que se mezclan, ¿no? Gracias a un agente muy poderoso, ¿no es cierto?, que es un emulsificante, un agente químico, que hace, pues, ¿no?, que a pesar de las diferentes densidades, digamos, de cada uno de estos elementos, hace que en algún momento se junten, se unan, digamos, se produzca una mezcla y es la emulsión asfáltica, ¿no? Y fíjense ustedes, si hablamos de genes, la emulsión asfáltica saca genes de ambos, ¿no? Del papá, del asfalto y de la mamá. Entonces, un color negrito, perdón, es un color marrón, ¿no? Justamente del producto de esto. Y miren que cuando ya se produce, digamos, el proceso, por decir, en una imprimación con emulsión asfáltica, donde rompe y el agua se va, nuevamente queda el asfalto. Y toma su color real, que es el color negro. Entonces, cuando yo superviso una obra, soy residente de una obra y hago, digamos, una imprimación asfáltica y veo que ya no es marrón, sino negro, quiere decir que ya se fue el agua ya abandonó al cemento asfáltico y ahora sí el proceso posiblemente ya está bien hecho, ¿no? Que es una característica justamente de este tipo. Pero bueno, entonces son situaciones que creo nos permite inclusive encariñarnos un poco en esto y meternos cada vez más y ver qué hacemos para ello, ¿no? Otra debilidad importantísima también y digamos una deficiencia, una debilidad muy importante, es la poquísima recuperación elástica que tiene este material, ¿no? Como ligante, ¿no es cierto? Para lo cual, lógicamente, tenemos que recurrir básicamente a modificarlos con polímeros o con caucho, bueno, ver la manera de recuperar la parte elástica, digamos, del asfalto, y lógicamente el comportamiento viscoelástico que tiene y que en alguna oportunidad ya conversamos, recuerdan ustedes, con un tema que lo llamamos la reología del asfalto. Pero bien, entonces, voy a ir avanzando. Lógicamente lo que veíamos, ¿no?, se refleja en lo que viene a ser ya la mezcla asfáltica, ¿no?, donde tenemos pues un porcentaje de asfalto y que pasa a conformar, y fíjense qué importante, digamos, ¿no?, tener una buena mezcla asfáltica, porque esta mezcla asfáltica que contiene mi asfalto, ojo, ¿no?, es la que colocamos en la base de nuestro proceso constructivo de un pavimento asfáltico, ¿no es cierto? Compactamos esa base y de ser una mezcla asfáltica diseñada, etcétera, pasa a ser una carpeta asfáltica. ¿Y por qué tan importante la carpeta asfáltica? Porque a la vez pasa a ser parte integrante del comportamiento estructural, ¿no?, que ya estamos hablando de cosas mayores, del pavimento asfáltico. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, como todo se viene amarrando, ¿no? Y lógicamente, bajo esas debilidades de nuestro asfalto, es que también nuestra mezcla asfáltica va a tener problemas, ¿no? Y por eso es que se fisura, se agüella, se deforma, se rompe, y yo ponía conjunto de fotografías donde aparece pues los deterioros, ¿no?, de nuestra mezcla asfáltica en función lógicamente del comportamiento que esta va a tener y muy importante del asfalto que lo mantiene, ¿no? Vemos en la fotografía de la parte superior izquierda, ¿no?, cómo es que cuando nosotros fabricamos nuestra mezcla asfáltica, estamos hablando lógicamente de mezcla en caliente, ¿no?, que es la tecnología SuperPay, se produce mucho envejecimiento a un muy corto plazo, fíjense ustedes, o sea que el asfalto pierde esas propiedades que les comentaba inicialmente, ¿no?, y se envejece debido a las altas temperaturas. Vemos cómo, por ejemplo, en la fotografía superior del centro, cómo es que cuando un pavimento está trabajando a altas temperaturas, se produce perdón, quisiera sacar esta laminita que está, ya, se produce la exudación, ¿no?, en la carpeta asfáltica, o sea, sale de la parte ¿no? Esa es una susceptibilidad térmica, es una falla del pavimento. Cómo es que se desplazan las carpetas asfálticas a altas temperaturas, cómo es que se agüellan a altas temperaturas, cómo es que se fisuran por contracción térmica debido a que las temperaturas son muy bajas, cómo es que los rayos solares, los rayos ultravioletas deterioran mi pavimento asfáltico, mi carpeta asfáltica, cómo es que el asfalto al perder adherencia, al envejecerse, como vemos en la fotografía inferior izquierda, ¿no?, se produce la peladura del asfalto y por lo tanto el desprendimiento ya de los agregados, ¿no?,
empezando por los finos, pasando por los gruesos y deterioro total, ¿no? Recordemos que en este caso o en el caso siguiente de la fisura, ¿no? Por ejemplo, la fisura por fatiga, cuya el asfalto también tiene participación en ello, ¿no? O la fisura por contracción térmica, por bajas temperaturas, el de fatiga por temas de carga, básicamente, posiblemente por un mal diseño, por un infradiseño, lo que pueda ser. Pero el problema es que si aparece la fisura, ¿no? Y esta ya permite el ingreso del agua al interior, digamos, de las diferentes capas del pavimento, adiós pavimento. Se me deterioró el pavimento y por lo tanto no solamente es un deterioro, y esto creo que los ingenieros debemos tener muy en consideración, ¿no? Por eso la importancia de tener una buena mezcla asfáltica, ¿no? Producto de un buen asfalto y producto también de un buen proceso constructivo y producto lógicamente de un buen diseño. ¿No es cierto? Porque si se produce la fisura y penetra agua, adiós pavimento, ya estamos malogrando, pero definitivamente, más aún si hablamos de pavimentos convencionales, donde tenemos su base, una base de material granular de suelo, entonces definitivamente si entra agua, esto se destroza, ¿no? Y tenemos las consecuencias que siempre vemos. Bien, entonces, esto es lo que... Perdón, porque a veces pasa rápido, a veces no. Ya. Y entonces, pues, viene ya un poco a lo que nos preocupa y el tema que estaremos conversando hoy día, ¿no? Vienen yo diría, las dos etapas, ¿no? De la tecnología de las mezclas asfálticas, ¿no? De los asfaltos y por ende de las mezclas asfálticas, ¿no? Donde tenemos nuestra tecnología, ¿no? Que hasta ahora la seguimos utilizando, a pesar de tener una historia de los años 1940, 1950, ¿no es cierto?, donde se empiezan a clasificar, inclusive mucho antes, 1920, a clasificar los asfaltos por penetración, fíjense ustedes, ¿no? Y a diseñar a través del método de la estabilidad Marshall, como estamos viendo en la fotografía de la izquierda, ¿no es cierto? Y eso es lo que mantenemos hasta ahora y muchos países lo siguen utilizando. Creo que fue yo diría, una metodología importantísima, fíjense ustedes, a pesar de los años que tiene, se sigue utilizando, y no solamente para diseñar, digamos, una mezcla asfáltica en caliente con el método de estabilidad Marshall, que es el convencional, ¿no? Sino también para otras tecnologías que sirve como soporte para poder utilizarlo, ¿no? Si no, pues, los colegas que me escuchan y que siempre conversamos y que ya tienen experiencia en esto, si hablamos de mezclas drenantes, por ejemplo, ¿no? Recuerden que las briquetas que preparamos son Marshall, ¿no? Son con Marshall y bueno, las probaremos ya a través del ensayo cántabro, pero que inicialmente yo fabriqué las briquetas, ¿no es cierto?, a través del Marshall, para probar después qué tanta resistencia tenían o no tenían para determinar pues el diseño final de la mezcla asfáltica para esa mezcla drenante que yo pueda estar realizando, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es que estamos hablando de los años 50, 60, 70, 2020 y seguimos utilizando lógicamente esta tecnología, la siguen utilizando muchos países, ¿no? Si nosotros nos adentramos un poquito fíjense, la definición que dio Marshall por los años 40 y tantos, ¿no? Es extraordinaria, ¿no? Porque define la estabilidad de la mezcla asfáltica, fíjense ustedes. ¿Y cómo define la estabilidad de la mezcla asfáltica? Dice que la estabilidad no viene a ser sino la capacidad de deformación que tiene una mezcla asfáltica cuando se le aplica una carga. Qué interesante, miren ustedes, ¿no? Aumentándole, ¿no?, que la aplicación de esa carga habría que ver bajo qué temperaturas lo hace y bajo qué velocidades de tráfico. Fíjense, qué interesante. ¿Qué es eso? Eso es reología de los materiales. Esa es reología del comportamiento, en todo caso, de la mezcla asfáltica, ¿no? Porque la reología, ¿cómo se define? La ciencia de la capacidad de la deformación y el flujo, perdón, la ciencia de la deformación y el flujo. Entonces, aplica una carga, el cuerpo se deforma, ¿de acuerdo? Y fluye, colapsa. Exactamente es la misma definición que hacía nuestro amigo Marshall en la época de los años 40, imagínense ustedes, ¿no? Fue una proyección interesantísima. Bien, pero igualmente, como sucede también ahora, ¿no?, en Estados Unidos, por los años 1987, el gobierno se encontraba muy preocupado porque actualmente, así como en otros países se deterioran prematuramente nuestros pavimentos, también pues estaban preocupados y bueno, los señores del Ejecutivo que no conocían nada, ¿no? Y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces se les ocurrió pues
¿qué les digo? Consolidar un grupo de especialistas, ¿no es cierto?, de investigadores para que estudien el asfalto, estudien la mezcla asfáltica y ver cómo se mejoraba estos sistemas tradicionales que son los que estamos viendo al lado izquierdo y que nosotros los seguimos utilizando en gran medida, ¿no es cierto? Al menos, me disculpan, pero en Perú, no sé si alguien me pueda contradecir de mis paisanos, pero el SuperPay acá se está utilizando muy limitadamente, por no decir casi nada, ¿no? Entonces seguimos utilizando la tecnología Marshall. Eso tenemos que entender en ese sentido. Y yo creo que ahora sí podríamos ya estar entrando a mayor profundidad en estos temas, ¿no? Y después lo conversaremos de repente por qué un poquito este tema, ¿no? Bueno, entonces se crea pues un grupo de especialistas, ¿no es cierto?, de investigadores, ¿no? Y empiezan a trabajar el asfalto, la mezcla asfáltica, y fíjense ustedes, después más o menos de 5 o 6 años, por los años 90 y 93, sale el famoso sistema, digamos, SuperPay, ¿no? Ese sistema SuperPay que no es sino producto, ¿no? Producto de este grupo de investigación que se creó, ¿no?, a través de lo que se conoce como el Programa Estratégico de Investigación de Carreteras, SHARC, ¿no? De ahí, pues, más que todo para mis alumnos que de repente, perdón, todos los alumnos que nos están viendo, jóvenes estudiantes interesados, digamos, en la especialidad, ¿no? De dónde viene la palabra SHARC, no vienen a ser sino las primeras letras, ¿no?, de las palabras en inglés. Recuerden ustedes que este es un método americano, ¿no? Y entonces se crea por los años 1987 el famoso Programa Estratégico de Investigación de Carreteras que se le conoce como SHARC, ¿de acuerdo? Y como producto de esta investigación, digamos, que se hace este grupo, ¿no es cierto?, y que da a luz a través de este programa de investigación, ¿no? Aparece, pues, lo que nosotros conocemos como SuperPay, ¿no? La tecnología SuperPay, que es de la que estamos conversando ahora, donde se genera ya un desempeño superior, ¿no es cierto?, de los pavimentos en sí. También la palabra SuperPay sale justamente de lo que estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, del desempeño superior de los pavimentos asfálticos, ¿no? O sea que ya es algo dejaba un poco, digamos, lo convencional y pasaba un poco a la parte, como veíamos acá, ¿no? A través de esta flechita, estoy representando, ¿no? Dejamos un poco de lado a nuestro amigo Marshall y nos pasamos a la nueva tecnología SuperPay. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que mientras a través, digamos, de la tecnología convencional clasificamos nuestros asfaltos por penetración, ¿no?, que nosotros utilizamos también según diferentes temperaturas en nuestras diferentes zonas geográficas, se pasa ya a clasificar por PG, o sea, por grado de performance, donde se determina, ¿no es cierto?, cuál va a ser el comportamiento del asfalto, ¿no?, en un determinado rango de temperatura. O sea que en este caso cambia radicalmente y aparecen las famosas especificaciones SHARC del sistema SuperPay, justamente, ¿no?, donde ya no se clasifican los asfaltos por penetración. Entonces ese es el gran cambio, digamos, ese es el gran salto, ¿no?, si comparamos las tecnologías, ¿no?, a lo que viene a ser el grado de performance o PG. Eso es en cuanto al ligante, como ustedes ven. Pero si nos vamos a lo que viene a ser la mezcla asfáltica en sí, al diseño de la mezcla asfáltica en sí, ya no diseña con Marshall, fíjense ustedes, ¿no?, sino que diseña con, digamos, la metodología SuperPay. O sea que ahí están las diferencias, ¿no? Y si un poquito vamos notando diferencias en cuanto a ello, yo creo que una de las más saltantes es el hecho que mientras acá las briquetas, digamos, que se fabrican, se compactan de una forma puntual, con lo que se llama el compactador Marshall, ¿no es cierto? Acá ya no, ¿no? Acá ya hay una compactación de tipo dinámico, ¿no es cierto? Y entonces aparece pues ya el compactador giratorio, ¿no? Y de Marshall, que lo veremos también un poco más adelante. Entonces yo creo que con esto un poco estamos notando las diferencias, ¿no?, entre una tecnología y la otra, y ya estamos dentro de lo que es el SuperPay, ¿de acuerdo? Bien, entonces pues, en este caso, ¿no?, los ligantes ya pasan a ser evaluados en función de las temperaturas, fíjense ustedes, ¿no? Entonces se determinan, ¿no?, a través, digamos, de estos estudios que se realizan, ¿no?, cómo es que se comportan, digamos,
los asfaltos según las temperaturas, ¿no? Por ejemplo, de fabricación de la mezcla asfáltica, de la colocación de la mezcla asfáltica, del compactado, del esparcido y del compactado de la mezcla asfáltica. ¿Cómo es que las temperaturas, digamos, a las cuales nosotros colocamos esta mezcla asfáltica, definitivamente va a incidir, ¿no? En la durabilidad de los pavimentos, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces aparecen las nuevas especificaciones SHAR, que no es sino más bien el hecho de que ya, insistiendo un poco en esto, ya no se clasifican los asfaltos por penetración o viscosidad, sino por PG o por grado de performance, ¿no? Eso es lo que establece el protocolo SuperPay, ¿no? Y en cuanto a la mezcla, se genera la mezcla asfáltica en caliente, un nuevo diseño, ¿no? Nuevo diseño de la mezcla asfáltica en caliente, y entonces, pues, en ese caso, como les decía, se van generando también algunas diferencias con respecto a la tecnología tradicional que en muchos países seguimos utilizando. De una manera general, de repente también para seguirnos metiendo un poquito en el tema, ¿no? Les comento algunas consideraciones, ¿no? Algunas consideraciones generales de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué caracteriza propiedades reológicas de los cementos asfálticos según las temperaturas del envejecimiento, ¿no es cierto?, a los que estarán sometidos durante la construcción y toda su vida. Fíjense entonces qué interesante, ¿no es cierto? Ya nos habla de las propiedades reológicas de los cementos asfálticos. Eso es muy interesante. Lo que no se logra a través, digamos, de la tecnología, llamémosle Marshall, ¿de acuerdo? No se logra cuando nosotros clasificamos por penetración, ¿no? No trabajamos los asfaltos desde el punto de vista reológico. Entonces, esos ensayos que hacemos empíricos y convencionales y muy antiguos, como es penetración, ductilidad, anillo y bola, etcétera, no me ayudan, digamos, a saber cuál va a ser el comportamiento reológico del asfalto. Y es indispensable que nosotros trabajemos el asfalto desde el punto de vista reológico por las debilidades justamente que tiene, ¿no? Queremos saber cómo se va a comportar el asfalto. Desde que nace, digamos, dentro de una planta, en una refinería, ¿no? Hasta el último día que va a durar en la obra, los 15 o 20 años para lo cual fue diseñado, digamos, el pavimento, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar durante este proceso, digamos, de utilización de los asfaltos, ¿no? Insisto en el hecho que justamente todo esto es un problema de composición química del asfalto. ¿Cómo es que se destruye el asfalto, por ejemplo, cuando pierde fracciones livianas, ¿no es cierto? Entonces pierde propiedades, pierde características, y la idea es ver qué hacemos para que a través de un estudio reológico del asfalto podamos entender mejor y a la vez ayudar mejor para que podamos estudiar a mayor profundidad este tema, ¿no? De ahí es que el tema, por ejemplo, que la vez pasada, bueno, tuve la oportunidad de dar una charla también de lo que era, sí, justamente me refería a la reología del asfalto, donde veíamos un poquito ya más de profundidad cómo es que este comportamiento viscoelástico ya se estudiaba con profundidad un poco de las matemáticas a través de modelos, digamos, mecánicos, ¿no es cierto? Y de tal forma bueno, podíamos llegar a cosas mayores y a un mayor entendimiento. Siguiendo un poco con la tecnología que nos ocupa hoy día, ¿no? También comprende un nuevo método de diseño de las mezclas asfálticas en caliente. Y fíjense ustedes que un poco he querido resaltar lo que sigue ahí, dice, ¿no? Y un modelo de predicción del comportamiento de pavimentos asfálticos. Qué interesante, ¿no? La palabrita predicción me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho. ¿Cómo pudiéramos predecir ya los terremotos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente dejaría de morir, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay avances, pero creo que todavía no se ha logrado a un 100%, ¿no es cierto? Entonces, qué bonito, qué interesante que yo pueda predecir qué va a pasar con mi asfalto en 5 años, en 10 años, en 15 años, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con mi mezcla asfáltica, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder para yo, de acuerdo a eso, tomar una decisión, ¿no? Sentirme de repente un poco más seguro, más tranquilo del diseño que estoy haciendo, ¿no? Y entonces para ello, cuando ya entra, digamos, a niveles superiores de diseño, ¿no? De la mezcla asfáltica en sí, ¿no? A través del SuperPay,
no nos quedamos solamente en el, digamos, en el proceso del diseño, sino que vamos ya a utilizar ensayos, ¿no?, más profundos, que son los ensayos de desempeño, y que justamente la metodología misma nos dice que tenemos que hacer esos ensayos en función del tipo de vía que nosotros vamos a diseñar o que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Eso es interesantísimo, ¿no? Y que nos iremos metiendo más a fondo. Además, considera el comportamiento de los materiales cuando están siendo sometidos a las cargas. Es muy importante, ¿no? Lo que no se logra con el tema de los ensayos de penetración. Considera variación en temperatura y frecuencia de las cargas. Miren ustedes cuánto está yendo el vehículo, a qué velocidad está yendo el vehículo, cómo está cargado ese vehículo, ¿no? Todo esto vamos a conversar un poquito cuando veamos el temita un poco del PG, ¿no? Cómo obtener el PG. Determina también procesos que producen envejecimiento como oxidación y volatización. Para eso tenemos justamente los equipos, ¿no? SuperPay, ¿no?, que se crean para estudiar a mayor profundidad los cementos asfálticos. Utilizando la metodología SuperPay, los resultados de los ensayos de comportamiento de las mezclas asfálticas permiten estimar con gran precisión el comportamiento del pavimento durante el transcurso de su vida útil, en términos de ejes equivalentes. Entonces, fíjense cómo es que acá amarra inclusive el tema del diseño, ¿no?, del ligante de la mezcla asfáltica con lo que es ya el diseño estructural del pavimento, que es una cosa totalmente diferente, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de diseño de la mezcla, estamos hablando pues de los componentes, ¿no? Y lo óptimo que debemos poner de asfalto, de agregado grueso, agregado fino, filler, etcétera, pero cuando hablamos ya del diseño estructural del pavimento, estamos hablando también ya de cómo es que ese paquete estructural, ¿no es cierto?, va a quedar definido a través de diferentes espesores del pavimento. De tal manera que yo diría amarran ahí, ¿no? Porque necesitamos un buen diseño, una buena mezcla, para que justamente nuestra mezcla asfáltica como parte conformante, siendo una carpeta de rodadura dentro de ese paquete estructural, responda, pues, lógicamente, y no sea más bien motivo de un deterioro prematuro del pavimento. Eso es lo que nosotros siempre debemos buscar, ¿no? De la misma manera, permite estimar la cantidad de ejes equivalentes, un poco lo que les comentaba, para alcanzar cierto nivel de resistencia al desplazamiento. Entonces, básicamente, esta tecnología se preocupa mucho, ¿no?, por el tema del agüellamiento. Fíjense ustedes, que ya veíamos en esa composición de fotografías que había preparado, ¿no? El tema de las fisuras, ¿no es cierto?, que pueden generarse ya sea por fatiga o ya sea por contracción térmica en zonas donde tenemos temperaturas muy bajas, ¿no? Bien, entonces esa es un poco la carta de presentación y por los cuales hay la preocupación en el sentido de tener que aplicar, digamos, a mayor profundidad ya la tecnología SuperPay, ¿no? ¿Cuál es el objetivo básico y principal? Un poco lo que hemos ya conversado, ¿no? Medir las propiedades rheológicas que pueden ser relacionadas con los parámetros de desempeño, considerando los 3 modos de falla críticos que presenta la mezcla asfáltica. ¿Cuáles son? Deformación permanente, dentro de eso podemos tener deformación plástica, por ejemplo, se nos corre la carpeta cuando tenemos altas temperaturas, ¿no es cierto? Se nos agrieta nuestra carpeta asfáltica, un poco, de repente, podría ser por un tema de diseño, no necesariamente de diseño estructural, digamos, podría haber la posibilidad que cuando diseñé consideré pues determinados pesos de vehículos, sin embargo posteriormente cuando fue puesta en servicio hubo mayores cargas, entonces lógicamente van a deteriorar esa carpeta que no tenía el espesor suficiente, ¿no? Y si consideramos el asfalto, ya hemos conversado qué es lo que estaría generando en todo caso ese fisuramiento también, ¿no? Y en el agrietamiento ¿podrían cerrar un micro que está abierto, por favor? ¿Podrían indicar? ¿Hay un micro que está abierto? Gracias. Bien, y entonces se produce también el agrietamiento por bajas temperaturas y eso es muy importante un poco por lo que yo les comentaba, ¿no? Ahí encontraba, dentro, digamos, de la literatura que estaba un poco revisando, ¿no? Los principales modos de falla que ya hemos visto, que están asociados, lógicamente, con el asfalto, ¿no? Con el cemento asfáltico de petróleo, que es el que estamos estudiando, ¿no? En cuanto al agüellamiento, por ejemplo, ¿no?, que ya hemos visto algunas fotografías también, normalmente se produce en los primeros años en servicio,
miren ustedes, a altas temperaturas, ¿no es cierto? Más aún cuando hay baja velocidad, digamos, de los vehículos, y estos pues generan altas cargas, ¿no? Son vehículos muy pesados. Entonces, tenemos la posibilidad de que nuestra carpeta falle por abollamiento, ¿no? Nuestra carpeta asfáltica. En cuanto a la falla por fatiga, que es el fisuramiento, ¿no? Generalmente debe darse en los últimos años, lamentablemente no necesariamente es así, dice que debe darse en los últimos años en servicio, quiere decir que si yo diseño mi pavimento para 20 años, mi fisura debería aparecer a los 15 años, bien difícil, ¿no? A veces tenemos, la verdad, consecuencias, yo diría hasta tristes, ¿no? Hacemos nuestro pavimento muy hermoso, muy bonito, y a los 6 meses empieza a fisurarse, ¿no? Entonces habría que ver el cuidado, digamos, el mayor cuidado de los proyectos, del proceso constructivo, de la calidad de los materiales, bueno, que no nos lleven justamente a estas, deterioros tempranos del pavimento, ¿no? Esto también, la fatiga, normalmente se genera a temperaturas intermedias, ¿no? Temperaturas medias, donde no tiene tanta incidencia, si queremos decir así, la susceptibilidad térmica del asfalto, ¿no? Sí, más bien podría ser un envejecimiento o básicamente de tipo estructural, ¿no? Que no se diseñó debidamente el espesor de la carpeta y de rodadura, y nos podría estar generando este tema, ¿no? Y el otro tema que nos preocupa, que es el agrietamiento térmico debido a las bajas temperaturas, ¿no es cierto? Zonas donde hay inclusive congelamiento, como es en Perú. En Perú tenemos carreteras de 0 metros en el bar hasta 5.000 metros. Imagínense ustedes la gran variedad en cuanto a las temperaturas que se generan dentro de ello, ¿no? Y entonces este agrietamiento térmico, ¿no? Dice que debe darse en los últimos años, lamentablemente no siempre sucede también así, ¿no? Claro, cada país tiene su geografía diferente. Por ejemplo, nosotros el gran problema que tenemos en nuestras carreteras de altura, ¿no? Es que tenemos gradientes térmicos muy altos. Imagínense ustedes, los que me escuchan, algunos ingenieros, estudiantes del exterior, tenemos hasta 50 grados de repente, sin exagerar, ¿no? De gradientes térmicos, o sea, la diferencia entre las temperaturas máximas y temperaturas mínimas que se producen en 12 horas. Miren, 12 horas no es nada. O sea, en 12 horas mi asfalto está yendo de más 50 a 0, por decir, ¿no es cierto? Son gradientes térmicos altísimos. Entonces eso genera, lógicamente, también movimientos, yo diría, volumétricos en sí del pavimento, y por lo tanto, pues, se viene la fisura, ¿no? Y como consecuencia de qué? Que como estamos a temperaturas de menos 10, menos 20 grados, no sé si hasta menos 30 grados, el asfalto se me ha puesto duro, perdió flexibilidad, ¿de acuerdo? Y se rompió, porque se puso frágil. Y justamente es una consecuencia, ¿no? Del comportamiento del asfalto debido a su composición química, justamente, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros tratamos, pues, de resolver, y lo que hicieron justamente los señores investigadores, ¿no? Que dieron como resultado, pues, el famoso programa de investigación SHARP, ¿no es cierto? Y que ya lo estamos comentando. Y entonces este sistema, como le llaman, mejorado para el diseño de la mezcla asfáltica, ¿qué incluye? Incluye especificaciones para ligantes, PG, digamos, ¿no? Equipos y procedimientos de ensayo, vamos a ver algunos equipos, ¿no? Para ensayos de los asfaltos. Criterios de selección para los materiales, el caso de los agregados, hay una curva granulométrica, ¿no? SuperPay. Para el diseño de los agregados, análisis y diseño de la mezcla asfáltica, software de apoyo, modelos de predicción, que es lo más interesante, basados en el comportamiento de los pavimentos asfálticos. Entonces, ahora sí, quiero entrar primero a lo que son los materiales conformantes de la mezcla asfáltica dentro del tema SuperPay, ¿no? Y primero el asfalto, que es el de que estamos tratando. Ya decíamos que el SuperPay, ¿no? Considera la clasificación de los asfaltos por grado de performance o por grado PG, ¿no? Donde establece rangos a través de temperaturas máximas y mínimas, a través de las cuales mi asfalto debe comportarse debidamente. ¿Qué quiere decir un PG 46-10? Quiere decir que si yo trabajo una zona, ¿no es cierto?, determinada, donde la temperatura máxima que va a tener el pavimento va a ser más 46 grados y menos 10 grados, en ese rango,
¿no es cierto? En ese rango, quiere decir que no debería entonces fallar mi mezcla asfáltica por tema de asfalto. ¿De acuerdo? De repente tiene problemas de agregado, es otra cosa, ¿no es cierto? O de diseño, no sé, o de una mala compactación, es otra cosa, ¿no? Voy al rango de temperaturas. Entonces, eso es lo que se establece, ¿no? A través de un PG. Un PG max, un valor de temperatura máxima y un valor de temperatura mínima. Entonces, debe trabajar bien mi asfalto, ¿no? Estados Unidos y posiblemente ya muchos países tienen lo que se llama el mapa PG, ¿no? De su país, donde a través de colores identifican, ¿no? Qué PG de asfalto van a necesitar cuando van a construir carreteras en esa zona. Y entonces les facilita mucho, ¿no? Ni siquiera ya tienen que estar calculando el PG, que sí habría que hacerlo cuando no se tiene trabajos ya a mayor profundidad, investigación, ¿no? Y en los diferentes zonas geográficas determinar qué tipos de PG yo estaría utilizando, ¿no? Dentro de la maestría que tenemos acá en la Universidad Ricardo Palma, yo tuve la suerte de ser uno de los fundadores, ¿no? Y bueno, y establecer prácticamente la malla curricular, debido a que yo era el especialista en el tema vial, ¿no? Para los amigos extranjeros se llama Maestría en Ingeniería Vial, con mención en carreteras, puentes y túneles. Yo diría que es una hermosa maestría que orienta directamente a los cursos de lo que vienen a ser los pavimentos asfálticos y también parte de rígidos, como es tecnología del asfalto, tecnología de las mezclas asfálticas, diseño estructural de pavimentos, un poco de puentes, de obras de arte, un poco de túneles y básicamente pues orientando bastante a la parte, yo diría, del pavimento en sí, ¿no? Son cursos hidrología, la parte de drenaje, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Cuánto daño hace el agua a nuestros pavimentos, cuánto daño hace que no hagamos buenos estudios geotécnicos, ¿no? Ahí tenemos cursos de geotecnia, cursos de drenaje, etcétera, etcétera. Muy interesante y estamos teniendo muchos éxitos, digamos, porque estamos especializando muchos ingenieros ya hasta el momento, a pesar que es una maestría bastante joven, ¿no? De lo cual yo me siento, la verdad, bastante satisfecho y bastante contento. De aquí a algunos años más vamos a tener, lógicamente, resultados bastante favorables. Ya se están haciendo tesis, en este caso ya del tema de SuperP, y yo les proponía un poco a mis alumnos que por qué no hacen, por ejemplo, el mapa PG de sus regiones, ¿no? Si nosotros hablamos de la región Lima, ¿no? Para mis amigos del extranjero les comento que la región Lima, que no es muy grande, ¿no? Sin embargo, tiene 7 provincias, pero dentro de eso hay provincias de costa, de sierra y casi, fíjense ustedes, de puna. Y entonces tenemos temperaturas dentro de la misma región, ¿no? El mismo estado que le llamarían en Estados Unidos, en Brasil, ¿no? Nosotros le llamamos región, fíjense ustedes, tenemos diversidad de temperaturas porque vamos de 0 metros sobre el nivel del mar a 5.000 metros, casi a 5.000 metros. Puede exagerar un poco, en el caso de Lima debería ser 4.000 metros más o menos, ¿no? Entonces los PGs que vamos a obtener lógicamente van a ser muy diferentes, ¿no? Porque el PG se establece en función, pues, como ya estamos viendo, de las temperaturas. Entonces, no porque se llame Lima va a ser un solo PG, ¿no? Así sucederá también en otros países. Y entonces, ese PG que está identificado, ¿no? Por altas temperaturas y bajas temperaturas del pavimento en las zonas donde se va a ejecutar la obra, ¿no es cierto? Se determina de una manera general como un PG XXI, ¿no? Donde XX es la alta temperatura y baja temperatura, ¿no es cierto? Y las mediciones que se hacen dentro de ello, por ejemplo, para la alta temperatura, ¿no? Se toma a 20 milímetros de profundidad de la superficie, ¿no? Y para la baja temperatura ya a nivel de superficie del pavimento. Más que todos los jóvenes estudiantes que recién entran en estos temas, quiero comentarles que acá hay 2 tipos de mediciones de temperaturas muy marcadas. Lo que es la temperatura ambiental, ojo, que no vayamos a, ¿cómo se llama? Se me pasó la palabrita, que no vayamos a pensar que es la misma del pavimento. O sea, son temperaturas diferentes, ¿no? Y que justamente las tenemos que estudiar. Y entonces, lógicamente, estos valores, ¿no? X y Y, se determinan en base a registros históricos de temperaturas y considerando también un factor de confiabilidad. Eso es muy importante. Entonces, no solamente es un tema, les voy comentando, ¿no? De determinar qué temperaturas ambientales o temperaturas del pavimento va a tener el proyecto o la zona donde estoy desarrollando mi proyecto, sino que también intervienen otros parámetros para
el cálculo del PG, ¿no? Como es el tráfico, la velocidad del tráfico, el peso, digamos, del vehículo a nivel de leal de diseño, ¿no? Y también un tema, digamos, un poco estadístico que está en función de la confiabilidad también, ¿de acuerdo? En el Perú, tenemos nuestra norma de especificaciones técnicas que se llama la EG 2013, ¿no? Que son especificaciones generales, ¿no? Donde, bueno, ya de alguna manera, por lo menos, identifica asfaltos a nivel del PG, ¿no? Que todavía muy poco utilizados, ¿no? Y determina, pues, que tenemos PGs que van desde 46 hasta 82, los PGs de temperaturas altas, y los PGs de temperaturas mínimos que van de menos 10 a menos 46, ¿no? Ya veremos un poquito más adelante que el PG está representando, digamos, un PG está representando 6 grados de temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que si yo aumento un PG al 46, ¿de acuerdo? Iría a un PG 52, o sea, le sumamos 6 grados de temperatura, ¿no? Si yo disminuyo un PG al PG 82, estaríamos hablando de un PG 76, ¿no? O sea, 6 grados menos. Y así, de esa manera va avanzando. Por eso es que tendremos PG, en el caso, bueno, de clasificación por PG, en nuestra norma peruana, ¿no? Tenemos PG 46, PG 52, PG 58, PG 64, PG 70, PG 76, PG 82. Entonces, por eso es que tenemos una gama ahí, digamos, de temperaturas máximas que en todo caso saldrían de estos estudios, ¿no? Que me permitan encontrar el PG. Ahora, si bien es cierto, posiblemente el PG se podría encontrar a través, bueno, de las diferentes fórmulas, de la información histórica, digamos, de las temperaturas ambientales que se puedan tener, pero yo diría que no es tan, no diría difícil, ¿eh? Yo diría más bien fácil, pero necesitamos conseguir esa información. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Tal vez a través de estaciones que se tienen en Perú, por ejemplo, pluviométricas, y bueno, en este caso necesitamos de temperaturas, ¿no? Podríamos tener una información, pero hay las suficientes, tenemos las años suficientes que nos permitan tomar decisiones, digamos, en ese sentido, o no, ¿no? Entonces, si bien es cierto, teóricamente es muy fácil calcular un PG, vamos a ver en cuanto a la información, ¿no? Tenemos temperaturas tomadas de la superficie de los pavimentos en diferentes zonas donde voy a hacer mi proyecto, un poco difícil, ¿no? Entonces, por eso es que yo justamente voy a insistir un poco y para que dentro, digamos, de nuestra maestría logremos el mapa PG del Perú, ¿no? Que es que interesante sería, pero ya con minuciosidad, porque tenemos algunos aportes ya de ingenieros muy reconocidos, ¿no? Dentro de ellos, bueno, lamentablemente falleció una ingeniera que hacía mucha investigación en el Ministerio de Transportes el año 2002, hablaba ya de un mapa PG y hizo, digamos, de alguna manera su aporte. El ingeniero Jorge Escalante igual, ¿no? Que es experto también en estos tipos en esta especialización del SuperPay. Pero yo creo que sí ya tenemos que entrar a profundidad, ¿no? A través de estudios, digamos, amplios de lo que vienen a ser las diferentes regiones, estaríamos sacando un mapa PG del Perú que nos permita ya diseñar directamente sin la necesidad de tener que estarlo calculando, como lo es en otros países, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entiendo que también en Brasil y, bueno, en los lugares donde utilizan ya hace muchos años esta tecnología. Entonces, nosotros en realidad tenemos un poco esa necesidad de tener que hacerlo. ¿De acuerdo? Me decían los amigos de los estudiantes de ESVIAL, ¿no? A quienes con mucho gusto y mucha satisfacción para quienes estoy dando estos pequeños aportes, que también habían ingenieros, creo, estudiantes de Brasil, ¿no? Que iban a ver un poco la conferencia, o que la veían por Facebook, creo. Entonces, a mí me gusta mucho que siempre le recomiendo a mis alumnos un texto que se llama Pavimentación Asfáltica, ¿no? Y que un texto de más de 700, un hermoso texto de más de 700 páginas, un libro a full colores, ¿no? Donde hace estudios, digamos, un tanto profundos de lo que es en este caso este tema del SuperPay, tanto a nivel de agregados como a nivel de asfaltos y como a nivel de diseño en la mezcla asfáltica. Así que
con el permiso de los autores, que a Dios gracias son mis amigos, me he permitido tomar algunas fotografías directas, digamos, de este texto, que voy a presentar unas 5 o 6 láminas, como digo, con su permiso, para ver el aporte que se puede hacer, digamos, en el idioma portugués, ¿no? Nosotros sabemos que el SILA, ¿no? El SILA, que es el Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, que es el evento más importante a nivel ibero-latinoamericano, digamos, de lo que es habla hispana, ¿no? Los idiomas oficiales son el español y el portugués, fíjense ustedes, ¿no? En el SILA. Y por ello es que hay mucho amigo brasileño, ¿no? Dentro de ello, que seguramente algunos de ellos me están escuchando. Entonces, la doctora Liedi Variani, Bernucci, la doctora Laura Goretti, ¿no? Acá justamente tengo el texto para los jóvenes que por si acaso se puedan interesar, no sé si lo puedan encontrar en internet, pero es precioso, ¿no? Es un texto a todo color, fíjense ustedes, ¿no? A todo color, con fotografías y todo lo demás. Además, el ingeniero Jorge Pereira, el ingeniero Jorge Barbosa, ¿no? Extraordinarios, yo diría, investigadores de universidades brasileñas, y bueno, para orgullo mío ser amigo de ellos, ¿no? Es muy importante. Entonces, les presento esta laminita donde conceptúan, pues, lo que significa el PG. Dicen, por ejemplo, acá, un sistema PG 70 menos 22. Ya sabemos qué significa el más 70 y qué significa el menos 22, ¿no? Temperatura máxima y temperatura mínima dentro de ese rango. Y lo llaman sistema de clasificación basado en el clima, ¿no? Justamente hacia eso va la clasificación SHAR, ¿no? La especificación SHAR a través del PG. Entonces indica que el PG, lógicamente, expresa el grado de desempeño, ¿no? El grado de desempeño dentro, digamos, de un determinado rango de temperatura, ¿no es cierto? Que las medidas de las temperaturas máximas se hacen, ¿no? De la temperatura máxima, se hacen durante 7 días consecutivos, durante un año, digamos, ¿no? De los 7 días más calurosos, durante un año, ¿no? Hay cierta precisiones en todo caso que habría que hacer, porque no necesariamente van a ser 7 días consecutivos los más calurosos del año, ¿no? De repente tengo 2 días calurosos en enero, 2 en febrero, 2 en marzo, entonces ya no estaríamos yendo con el tema consecutivo, pero sin embargo el concepto es el que está dado y que es lo que importa, ¿no es cierto? Yo quiero saber cómo se va a comportar mi asfalto cuando tengo las máximas temperaturas en la zona, ¿de acuerdo? Bien, y el menos 22, ¿no? Que viene a ser la temperatura mínima del pavimento, ¿de acuerdo? Entonces ese es el concepto general de lo que enfoca, digamos, el PG, ¿no? En este mismo texto que lo estoy nombrando abajo, dan una fórmula, ¿no? Entiendo que esta es una fórmula también que desarrollan en Brasil, ¿no es cierto? Donde dice que la temperatura calculada, ¿no es cierto? Considerando, acá se me está un poco no sé si está mi fotografía y no me deja bien, ¿no? Teniendo en consideración las temperaturas y latitudes, fíjense ustedes, ¿no? Teniendo en consideración las temperaturas y las latitudes, tenemos ahí, ¿no? Las temperaturas del aire, sí, considerando la temperatura del aire, ¿no? A pesar que no me deja ver acá, ya se me había pasado. Está aplicando esas formulitas para encontrar la temperatura máxima y para encontrar la temperatura mínima, ¿no? Dentro de esto donde, miren ustedes, interviene la temperatura del aire, inclusive la latitud del lugar, y es lógico, ¿no? Porque las temperaturas estarán en función después de las ubicaciones, de las zonas geográficas para las cuales yo estoy haciendo el correspondiente estudio, ¿no es cierto? Pero recuerden que estas temperaturas máximas y mínimas no son definitivamente los que yo ya voy a utilizar dentro de mi PG, ¿no es cierto? Sino que también intervienen parámetros como la carga, la velocidad del vehículo, ¿no es cierto? Y como ya veíamos anteriormente, inclusive algunos temas de confiabilidad. ¿De acuerdo? Simplemente yo les presento como una referencia, ¿no? Como una referencia. Veía el texto también de unos amigos colombianos, ¿no? Donde lógicamente tienen fórmulas también diferentes, ¿no? En función de coeficientes diferentes, entiendo también de las investigaciones que puedan haber hecho, ¿no? ¿Qué más dicen nuestros amigos de Brasil? La selección de ligante por clima, propuesta por el programa SHAR, ¿no?
supone, estas son elevaciones, fíjense ustedes, sí, supone, perdón un ratito para estar bastante seguro, supone subidas, ¿no? Subidas de los vehículos en pendientes un poco rigurosas de los caminos. Ahí está, sí, justo lo puse porque me olvidaba esa palabrita. De las subidas de los camiones a velocidades altas. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que Superpay considera, fíjense ustedes, que en subidas, ¿no? Los camiones lo pueden estar haciendo en una velocidades aproximadas de 90 kilómetros por hora, lo cual lógicamente no es fácil, ¿no? En subidas, pues mucho más, si hablamos de vehículos muy pesados, difícilmente van a ir hasta 90 kilómetros por hora, ¿no? Y sabemos que cuanto más lento va el vehículo, más malogra pues el pavimento, ¿de acuerdo? Entonces, debido a la mayor aplicación de cargas, mayor tiempo de aplicación de la carga, ¿no? Y donde la temperatura también tiene mucho que ver, ¿no? Si hablamos, lógicamente, de un pavimento asfáltico. Y entonces, para compatibilizar, ¿no? Estas situaciones de baja velocidad, que un poco no coincide con los 90 kilómetros por hora, el Superpay recomienda, ¿no es cierto?, que el grado, ¿no? Que un grado a alta temperatura sea elevado de 6 a 12 grados. A ver, vamos a tratar un poco de interpretar esto. Les había dicho que un PG equivale a 6 grados. Estamos. Un PG, ¿de acuerdo? Y entonces, resulta que la carretera que yo voy a pavimentar tiene pendientes bastante altas, ¿no? Digamos, pendientes bastante fuertes. De repente, pues, no sé, 5 grados, 7 grados, 8 grados, ¿no es cierto? Pendientes. Y entonces, los vehículos no van a ir a 90 kilómetros por hora, van a ir a 20, 30 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y eso va a sobreesforzar, digamos, ¿no? A mi pavimento, ¿de acuerdo? Y bueno, y directamente a mi carpeta de rodadura en este caso, ¿no? Entonces me dice que si nosotros estamos en esas condiciones, le aumentemos de 6 a 12 grados al PG. Quiere decir que si me salió un PG en máximo 70, yo no lo haré como 70, sino que voy un poco, digamos, a corregir, ¿no es cierto? Un PG más que serían 6 grados, o sea, ya sería un PG 76, fíjense ustedes, ¿no? Por este concepto, por este criterio, ¿de acuerdo? Ahí habla de 6 a 12, no sé, habría que ver eso, cómo corresponde, ¿no? En cuanto al PG. Pero fíjense ustedes, independientemente de ello, ¿no? Que es una cosa muy importante, considera el volumen del tráfico, como lo dice ahí, cuando el volumen de tráfico, ¿no? Expresado según el número de repeticiones del eje patrón, ojo, que cuando diseñamos, ¿no es cierto?, nuestro pavimento, por lo menos con la guía AASHTO 1993, es digamos, la estructura del pavimento, también a través del manual series MS1 del Instituto de Asfalto, lo hacemos a través del leal de diseño, ¿no es cierto? Que no vienen a ser sino la cantidad de repeticiones, ¿no es cierto? Que va a tener de 18,000 libras, que va a tener, que es mi eje patrón, ¿no es cierto? Que va a tener mi pavimento durante su vida útil. Y entonces nos da también esa posibilidad, ¿no es cierto? Que según cómo estén cargados los vehículos, ojo, cómo estén cargados los vehículos, y las velocidades que estos puedan ir, fíjense, también yo tendré que adicionar, ojo, adicionar algún PG, ¿no es cierto? Algunos grados PG al diseño de mi asfalto, porque lo que yo estoy encontrando es el PG del asfalto, ojo. Todavía no estoy entrando con la mezcla asfáltica, estoy entrando con el ligante. Quiero saber cuál es el PG de mi ligante. Entonces, si bien es cierto, ya trabajé temperaturas máximas, mínimas, ahora estoy viendo, ¿no es cierto?, cómo los ajustes, como dice arriba en la lámina, en la parte superior, ¿no?, que a veces hay unas ventanitas que me borran por acá. Temperatura, ¿no?, donde tiene que ver la velocidad y el tráfico, entonces hay que hacer ajustes a ese PG, ¿no? Hay que hacer ajustes a ese PG. Bien, y entonces sucede que en función, digamos, al tipo de carga, al tipo de diseño que yo tenga, lo divide hasta en 3 tramos, ¿no? Cuando el EAL de diseño es de 10 a la 6 a menos, EALes, ¿no es cierto? O sea, ejes equivalentes de carga, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1,000,000, ¿no? A menos de ejes equivalentes. Cuando va de 10 a la 6 a 10 a la 7, ¿no es cierto? De 1,000,000 a 10 millones, ¿sí? ¿No?
tenemos otro tipo, digamos, de vehículos, en todo caso, más pesados, pero también pueden haber vehículos mayores de 10 a la 7, ¿no? Mayores de 10 millones de ejes equivalentes. Nosotros sabemos que cuando diseñamos un pavimento estructuralmente, los resultados de los EALES, de los ejes de repetición de carga, estarán en función de los vehículos que van a pasar por ahí, por lo cual tengo que hacer un estudio de tráfico, ¿no es cierto? Determinar cuál es el índice medio diario anual, ¿no es cierto? Proyectar los años que va a tener ese pavimento y, bueno, determinar de esa manera, pues, las cargas que se van a dar si es que hay, por ejemplo, factores de crecimiento, tasas de crecimiento y todo lo demás, ¿de acuerdo? Bien, y entonces resulta que considera el diseño de las cargas, ¿no? Según las cargas que van a pasar por ahí, como dice ahí los ejes equivalentes, las repeticiones de 18.000 libras, ¿no? En esos 3 tramos, fíjense ustedes, en esos 3 tramos. Pero además de ello, considera la velocidad del vehículo. Y también en tres formas, digamos, ¿no? El vehículo dice parado, que hay les voy a comentar una cosita ahí. El vehículo a velocidad lenta y el vehículo a velocidad normal, ¿no? Eso es un poco lo que establece, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una tablita donde me dice, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Si tu vehículo está tiene entre 6 y 7, 10 a las 6 ejes equivalentes, ¿no es cierto? Y tiene una velocidad media, por ejemplo, auméntale 1 PG, ¿no? O auméntale 2 PG. Entonces, lógicamente, tiene que ser en las condiciones más desfavorables, ¿no? Cuanto más pesado el vehículo, cuanto más ejes equivalentes a 18.000 libras, y cuanto más lento va, me va a exigir, ¿no es cierto?, un mayor incremento del PG, definitivamente. Entonces, hay unas tablitas que se encuentran sin ningún problema, ¿no?, dentro de la literatura, ¿no? Que establece, ¿no?, si yo tengo que aumentarle o 1 PG o 2 PG, ¿de acuerdo? Y entonces, miren, son parámetros que a veces, cuando uno no entra mucho a la profundidad, digamos, de la especialidad, podría pensar que solamente se trata de temperatura, si no es así. Tenemos que hacerle ajustes al PG en función digamos, del peso de los vehículos, ¿no? Traducido a través del OSEAL de diseño, o sea, del número de repeticiones de ejes equivalentes de 18.000 libras y las velocidades, digamos, de los vehículos, ¿no? Ahora, no estoy muy claro por qué dice que, por ejemplo, un vehículo parado y dice menor de 20 kilómetros, ¿no? Porque si ya estamos hablando de 5, 10 o 20 kilómetros ya no estaría parado, sin embargo, la terminología un poco como que así lo indica. Y dice que es de carga, permítame ver exactamente el nombre que le da, lenta, de carga lenta, cuando va entre 20 y 70, ¿no es cierto? Y normal cuando va de 70 para arriba. O sea que establece ahí unos cuadritos, de tal forma que de esta manera pueda hacer. Entonces, yo creo que un poco con lo que hemos conversado, ya estamos, digamos, un poco metidos en el tema, si se podría hacer la palabra, ¿no? En lo que es en sí el asfalto, qué cosa es el PG dentro del sistema SuperPay, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer para calcular ese PG, ¿no? Que es la gran diferencia, pues, con la metodología convencional, ¿no? Qué fácil es decir, ya, señores de Petroperú, véndame, pues, 10.000 galones y lo compro en volumen, de CACPEN 60-70, y se terminó todo, ¿no? Entonces, eso es lo que definitivamente no me da una seguridad de lo que va a suceder, ¿no? Bien. Y entonces, pues, estos asfaltos, lógicamente, son estudiados en el laboratorio, ¿no? A través de los ensayos que tenemos que hacer y que son también resultado, pues, de este estudio de investigación SHARP, ¿no? Tenemos un primer estado, cuando nosotros hacemos esto en el laboratorio, de estados críticos, podríamos llamarle del asfalto, donde el asfalto original, ¿no? Estado que se da durante el transporte, almacenamiento y manejo del ligante, fíjense ustedes, ¿no? Ustedes saben que el asfalto hay que transportarlo, ¿no es cierto? Hay que almacenarlo y lógicamente hay que ver cómo manipulamos, digamos, este ligante en varios aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, según eso también es que nosotros tenemos que verificar o ver en el tema del laboratorio. En el segundo estado, donde se produce el envejecimiento, luego de la fabricación y colocación de la mezcla. Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. ¿Qué pasa con mi asfalto después que yo lo coloqué en obra, ¿no?
después que lo coloqué en obra. Es un proceso muy interesante y que hay que tenerlo con, que digamos, muy en cuenta, ¿no? Yo mando mi asfalto nuevecito, mi asfalto virgen, llega a la planta, ¿no es cierto? Y me producen la mezcla asfáltica en 48 segundos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en esos 48 segundos del proceso de mezclado se me envejeció terriblemente el asfalto. De repente exagero al decir terriblemente, pero es bueno saber qué está pasando, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Me está perdiendo, pues, los maltenos, ¿no? Se volatilizan por ser las fracciones livianas y por lo tanto si tenía propiedades, las fortalezas favorables de la adherencia, de repente perdió pues un poco de adherencia, ¿no es cierto? Perdió un poco de ductilidad, ¿no? Se me hizo más duro, o sea, se envejeció el asfalto. Y entonces miren cómo es que primero en 48 horas, no, perdón, en 48 segundos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dura el proceso de mezclado en planta? Estamos hablando lógicamente de una planta en caliente, ¿no? De preparar la mezcla, que ha sido debidamente diseñada. Luego viene el camión, lo lleva a obra, ¿no es cierto? Se está produciendo un manipuleo de la mezcla asfáltica, se está enfriando la mezcla asfáltica, lo coloca en la pavimentadora, se distribuye, vienen los rodillos y lo compactan. ¿Cuánto puede durar este proceso? Pongámosle pues 12 horas, desde el momento que se fabrica la mezcla, por decir, ¿no? ¿No? En 12 horas, señores, se ha envejecido mucho mi asfalto. Entonces, ese es el segundo estado, ¿no? Que hay que tener en consideración. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para que mi asfalto por lo menos se envejezca menos, ¿no? Tenga un envejecimiento menor dentro de esas 12 o 24 horas que viene a ser el proceso de fabricación y hasta la compactación, digamos, de la mezcla asfáltica. Lo cierto es que está sufriendo mi material, está sufriendo mi asfalto y por lo tanto deberíamos ver qué hacemos ahí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con el tema de la segregación, además de la segregación por peso, la segregación por temperatura, que son otros temas, pero que tenemos que resolver, ¿no? Y el tercer estado, que es el envejecimiento de la mezcla asfáltica cuando ha permanecido en servicio por un largo periodo, que vendría a ser ya el tema, digamos, del proceso, ¿no? De la duración de la obra, lo cual tiene pues que tener un mantenimiento adecuado, ¿no? Las intervenciones que correspondan a las edades del asfalto. El asfalto va envejeciendo de todas maneras, así que tenemos que irlo ayudando, digamos, para que ese envejecimiento no me produzca, pues, deterioros muy fuertes en el pavimento, ¿no? Que se van a dar, lamentablemente, pero que deben ser dentro de los plazos, pues, que puedan corresponder, ¿no? Bien, y entonces, los señores especialistas, investigadores, científicos, conformaron el grupo de investigación SHAR, ¿no es cierto? Crearon equipos de laboratorio, ¿no? Todavía estoy hablando del asfalto. Dentro de eso el DCR, que es el reómetro dinámico de corte, ¿no es cierto? El viscosímetro rotacional, la viga BBR y el ensayo, digamos, de tensión directa para diferentes temperaturas del asfalto. Temperaturas altas e intermedias para el DCR, ¿no es cierto? Mide, digamos, estos equipos de laboratorio según esas temperaturas, ¿no? El viscosímetro rotacional, temperaturas altas, el BBR, temperaturas bajas, lógicamente un poco para simular qué pasa en carreteras de zonas de mucha altura, ¿no es cierto? Y el ensayo de tensión directa que también mide las propiedades del asfalto a bajas temperaturas. Bueno, esto es en general, y voy a hacer un repaso de repente el tiempo. ¿Me podría comentar, por favor, cuántos minutos llevo, cuánto queda para un poquito hacer, ver cómo vamos con el tiempo, ¿ya? Me dan el dato, por favor. Bueno, este es el famoso DCR, ¿no? El ensayo, perdón, el reómetro dinámico de corte, que la importancia de esto es que yo obtengo, ¿no es cierto?, cuánto es el valor, digamos, cuáles son los parámetros reológicos del asfalto, ¿no? A través del módulo complejo y del ángulo delta, que es el ángulo de fase. ¿De acuerdo? ¿Qué mide el módulo complejo? ¿Qué mide, qué me está diciendo, digamos, qué información me está dando el módulo complejo, el G mayúscula asterisco? Me está midiendo la resistencia del material a deformarse. Qué interesante, ¿no? Y es a altas temperaturas, quiere decir que cuanto más alta es la temperatura, se va a deformar más, digamos, el asfalto, ¿no? Y entonces yo necesito saber esto, ¿no? Y en cambio el delta, ¿no? Que es un ángulo, digamos,
entre el comportamiento viscoelástico del asfalto, ¿no? Mide el comportamiento viscoelástico del material, es decir, la relación de deformación que es recuperable o elástica y la que no es recuperable, ¿no? Fíjense ustedes qué bonito fuera si el asfalto tuviera solamente un comportamiento elástico, se deterioraría mucho menos nuestro pavimento, ¿no? Pero al tener un viscoso, ahí viene el problema, ¿no es cierto? Bueno, lo vimos en alguna oportunidad. Y este hermoso equipo, ¿no? Que es el DCR, utiliza este tipo de muestritas, ¿no? Que van en la, que se colocan acá, entre estas dos plaquitas, miren ustedes, estos dos platos, ¿no? Una es fija, la otra es movible, entonces acá se coloca esta muestrita, fíjense ustedes, ¿no? Se cierra, se produce lógicamente la torsión correspondiente, se cierran estas puertitas y vamos a ver que a través de una computadora se van obteniendo los resultados. Ahí están las muestras que les digo, este es el ensayo que yo hice por el año 2013, donde tuve la suerte de hacer un curso de especialización de lo que era la reología y el comportamiento viscoelástico del asfalto, justamente a nivel de SuperPay, ¿no? Ahí tenemos, miren, un acercamiento, esta fotografía la saqué también del texto de mis amigos de Brasil, ¿no? Es una plaquita de 25 milímetros, como es una muestra, digamos, que se utiliza, y acá es donde yo estoy un poco practicando, digamos, cómo hacer el ensayo, ¿no? Ahí están las plaquitas, los discos sobre los cuales se ha colocado estas muestritas que estamos viendo acá abajo, ¿no? Se enraza esto debidamente, se cierran estas puertitas, ¿no? Bueno, tengo unos videos inclusive de esto, y acá al fondito, no sé si ustedes ven, hay una computadora, ¿no? Donde va teniendo los resultados de tanto del módulo complejo como del ángulo de fase, que como verán son datos importantísimos, pues, para saber, digamos, cuál va a ser la resistencia de mi asfalto, ¿no es cierto? Cuánto pueda resistir mi asfalto según las temperaturas que yo le voy dando, y también cómo va trabajando el tema viscoelástico en función de los valores de los ángulos delta que me pueda ir dando. Entonces, ese es básicamente, digamos, lo que tiene que ver con el reómetro dinámico de corte, ¿no? Qué bonito, muchos países, uno va a universidades y encuentra ya estos equipos como una cuestión normal, ¿no? Lamentablemente acá en el Perú, no sé, creo que ninguna universidad lo tiene, entonces, como los alumnos digamos que vaya como una crítica constructiva, ¿no? Ojalá algún rector nos pueda estar viendo, que se interese pues en condicionar, digamos, laboratorios pues de mejores, ¿cómo se llama? Posibilidades de poder manejar mejor nuestros materiales, también duren más nuestros pavimentos, ¿no? Igual también las entidades públicas. Felizmente acá la empresa privada de alguna manera se está siempre preocupando en ello. Creo que ya hay 2, 3 empresas que tienen ya estos equipos, no hace mucho, 2, 3 años, y por lo tanto, de todas maneras son empresas pues privadas, ¿no es cierto?, de tipo empresarial, y por lo tanto pues ellos invierten y no es fácil tampoco poder tenerlos a la mano, ¿no? Y dentro de ello también, de esos parámetros, se generan relaciones entre ellos. Por ejemplo, cuando yo divido el G asterisco sobre el seno delta, ¿no es cierto?, voy a obtener el módulo de la resistencia a la carga del tráfico. Miren, evalúa la contribución del cemento asfáltico de petróleo a resistir las deformaciones plásticas en la mezcla en su estado original y envejecido. Entonces esto lo hago en 2 partes, ¿no? Cuando el asfalto está originario, digamos, producto de la destilación del petróleo, y cuando se envejece, ¿no es cierto? Para eso utilizo el equipo RTFOT, que es un equipo, digamos, de envejecimiento. Normalmente este valor, este cociente, digamos, ¿no? Para las temperaturas disminuye notablemente a medida que aumenta la temperatura, claro, porque va perdiendo resistencia, ¿no? Se va haciendo el asfalto menos viscoso y por lo tanto va bajando, digamos, esa ecuación, ¿no es cierto? Y entonces vemos ahí de que esto tiene valores tanto para mi CAP virgen como para mi CAP que ha sido sometido ya a envejecimiento a través del RTFOT, que ahora lo vamos a ver en fotografía, ¿no? Y el producto de G seno delta, que mide el módulo de resistencia a la fatiga, que también me da digamos, parámetros, ¿no? Para determinar si efectivamente ese asfalto envejecido estaría dentro de las posibilidades también que pueda ser usado debidamente, ¿no? Acá tenemos también el reómetro del DCR, pero donde me está dando pues también información, y básicamente me está determinando a través de este grafiquito de la parte inferior, ¿no es cierto?, cómo es que a través de un sistema de coordenadas, ¿no?, en abscisas está la parte
100% elástica, digamos, del comportamiento del asfalto, y en ordenadas, ¿no? En vertical está la parte 100% viscosa, ¿no? Y entonces, según los ángulos que yo pueda tener ahí, me va a determinar cuál es el comportamiento, digamos, del asfalto. Si tiene una orientación elástica, si tiene una orientación, un comportamiento más bien viscoso, ¿no? O digamos, es casi igual, no sé, es un ángulo que va entre 0 y 90 y se va determinando ahí. Este equipo, ¿no? Que es el TRFOT, el RTFOT que yo les comentaba, ¿no es cierto? Que sirve para envejecer el asfalto y ver qué va a suceder, ¿no? Un poco, básicamente cuando yo preparo, por ejemplo, mi mezcla asfáltica, ¿no? A esas temperaturas, o sea, son proyecciones que hago de lo que estaría sucediendo, ¿no es cierto? Este es el horno de envejecimiento de película delgada, rotatorio. Tiene básicamente dos propósitos. Uno, obtener un ligante asfáltico envejecido, que pueda ser usado para ensayos adicionales de pruebas físicas para ver cómo pues, se comporta mi asfalto cuando yo lo envejezco, ¿no? Lo envejezco lógicamente con la idea de ver qué resultados obtengo después del envejecimiento, qué pasó, ¿no? ¿Cuánto se envejeció? ¿Qué perdió, digamos, de las propiedades que tenía, ¿no? Y el segundo, para determinar la cantidad másica de compuestos volátiles que el asfalto pierde, que es un poco lo que yo les comentaba. Entonces son unos tubitos que están por acá, ¿no? Que se extraen, se llenan de asfalto, luego se introducen, se cierra la puertita, esto da vueltas por acá, y bajo, ¿cómo se llama? Normativas que se tienen, bueno, todos estos ensayos, pues todo el mundo los puede ver, digamos, bueno, teniendo los equipos, practicar cómo se hacen, o de lo contrario, ver cuál es su proceso, digamos, de cómo se hace el ensayo en sí, ¿no? Eso se tiene, ¿no? Se tiene toda la información en ese sentido. El concepto acá es de que este RT o FOT me envejece el asfalto, pero en tiempos, yo diría rápidos, por ejemplo, de lo que es el proceso de colocación y de fabricación, de colocación y de compactación de la mezcla asfáltica, ¿no? Esto que es muy parecido también para envejecimiento, un poquito ya de tiempo, voy a tener que avanzar un poquito más rápido. Pedía que por favor si me pudiesen dar un poco la hora para ver cómo estamos. Bueno, yo no tenía exactamente la hora de inicio, pero a ver si por favor me pasan por ahí la voz, ¿ya? Los organizadores. Acá tenemos el RTFOT también, ¿no? Acá tenemos que son unos platos donde yo coloco las muestras, ¿de acuerdo? Simula la oxidación del asfalto en planta, como les decía, cuando se mezclan los áridos, aunque en condiciones menos drásticas. Y bueno, este ensayo se hace a 163 grados y durante 5 horas, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto está establecido en las normas, ¿no? Tenemos el viscosímetro rotacional, ¿no? Bueno, este equipo sí ya se tenía un poco desde antes, ¿no? Para, digamos, tenerlo como un equipo Super P. Tenemos el reómetro de la viga de flexión o BBR, que también se conoce, ¿no? Todos son los equipos Super P, que se utiliza, pero para determinar en rangos de temperaturas bajas, ¿no? Donde los pavimentos van a tener, pues, temperaturas muy bajas, entonces se elabora una viguita de asfalto, ¿no es cierto? Y ese se le prueba, pues, para ver cuál es su comportamiento a flexión, ¿de acuerdo? Luego tenemos el ensayo, bueno, de tensión directa. Ingeniero, le quedan 5 minutos. Uy, caramba, gracias. Mala noticia. Bueno. Tenemos el PAF, que simula el envejecimiento del ligante asfáltico, ¿no? En servicio a largo plazo, digamos, sería para toda la obra. Y miren, lo estoy simulando en laboratorio, ¿eh? O sea que en laboratorio yo puedo saber a 20 años qué va a pasar con mi mezcla asfáltica. ¿De acuerdo? Bien, acá avanzando ya un poquito más, creo que esto ya lo he venido conversando, es la aplicación de los diferentes equipos que yo voy a utilizar, ¿no? Según las temperaturas, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, el DCR se utiliza a altas temperaturas, la viga de flexión a bajas temperaturas, puede hacer envejecimiento, ¿de acuerdo? Según las temperaturas de trabajo que yo vengo haciendo. Acá muy parecido, muy similar a lo anterior, creo esto está dentro de toda la información, ¿no? Los equipos que yo debo utilizar, tenemos por acá, el tipo de equipos, el PG, digamos, bueno, información que ya se tiene ahí, ¿no? Acá está el análisis un poco de lo que se hace en laboratorio, ¿de acuerdo? Con los diferentes equipos, ¿no? Con el reómetro de corte, por ejemplo, con el DCR, ¿no? Que trabajo agüellamiento
y también trabajo fatiga, ¿no? Esto a altas temperaturas, esto digamos a temperaturas medias, ¿no? Cómo es que lo hago también en 2 etapas, uno con mi asfalto originario y lo otro con cuando aplico ¿cómo se llama? Mi TFOT, ¿de acuerdo? Para el envejecimiento, ¿no? Para envejecimiento un poco a corto plazo, y me da unos valores, esto es interesante, ¿no es cierto? De los valores que deberían salir dentro de ello para tenerlo como un referente, ¿no? Si es que responde o no responde a lo que yo estoy buscando, teniendo finalmente un resultado, ¿no? De lo que corresponde al agüellamiento en estas dos partes, en el asfalto originario y en el asfalto envejecido, ¿no? Igualmente en fatiga, fíjense ustedes, estamos obteniendo acá valores, ¿no? Relacionados con la formulita, ¿de acuerdo? Y en cuanto a lo que es también el agrietamiento, ¿no? Acá tenemos el agrietamiento térmico, me da valores a través de algunas fórmulas. Lo cierto es que al final, ojo, yo voy a ver los resultados, ¿no? Que yo he obtenido en agüellamiento, en fatiga, en agrietamiento, y es el resultado del laboratorio, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, este resultado del laboratorio tengo que compararlo con el resultado, digamos, que yo voy a obtener en campo, ¿de acuerdo? Por eso dice acá, el PG de la muestra en laboratorio, que es ¿no? Se compara con el PG del diseño que yo voy a hacer para la zona en estudio. ¿Estamos? Creo que todo eso lo hemos conversado un poco. Y entonces, si nos dejamos un poquito ya del asfalto, y vamos cerrando con lo que es la mezcla en sí, ¿no? Del diseño SuperPay, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lógicamente, es muy importante los materiales, creo que ya manejamos ese tema. En cuanto a lo que es el asfalto, ya no tenemos, yo creo, problemas en todo lo que es el tema del PG, ¿no? Todo está escrito, todo está... Hay muchas experiencias en el mundo, en el SILA se han presentado muchos trabajos de SuperPay, ya tiene cerca de 30 años y por lo tanto tenemos mucha información, digamos, como referencia para los países que aún no tenemos mucha profundidad en el uso de esta tecnología, ¿no? Es el caso que en la parte de lo que son los agregados, miren ustedes, se establece pues, zonas, ¿no? Donde yo podría, ¿cómo se llama? Zonas donde yo podría, o puedo determinar qué características del material debo tener, ¿no? A través de la línea de densidad máxima, que es esta que tenemos acá, ¿no? La línea de densidad máxima que tenemos por acá. Y hay unas zonas, inclusive, esto son simplemente granulometría de los materiales, que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Hay unas zonas restringidas, de los cuales no se debería utilizar determinado tipo de agregados, al menos unas arenas muy finas, y bueno, eso habría que ver ya en aplicación a lo que dice el SuperPay como diseño del agregado. No estoy diseñando la mezcla, acá estoy diseñando el agregado que voy a utilizar, donde es lógico pues que tenga que considerar ¿cómo se llama? La volumetría, ¿no es cierto? Que voy a obtener posteriormente en cuanto a lo que es el porcentaje de vacíos de aire, el porcentaje de agregado mineral y el porcentaje de vacíos de asfalto efectivo. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya creo que tiene mucha cercanía y estamos comparando la parte izquierda, lo tradicional, y la parte derecha, en todo caso la curva granulométrica o los usos, yo diría que debo establecer, ¿no? Para tener el diseño de mi agregado que voy a utilizar para mi mezcla asfáltica, ¿no? Ahí tenemos los puntos de control, la zona de restricción, la mezcla encima, digamos, de la zona de restricción y la mezcla debajo de la zona de restricción. Ojo que hablo de la mezcla de agregados, porque está generando, digamos, las curvas granulométricas correspondientes. En Perú, para los amigos compatriotas que me están viendo, esto está establecido ya de alguna manera en nuestras normas EG 2013, ahí tenemos la graduación SuperPay para agregados de 19 milímetros o 3/4 de pulgada, ¿no? Donde dan los puntos de control, bueno, primero los tamices, los puntos de control, la línea de densidad máxima, ¿no? De los agregados y las zonas de restricción, tanto mínimas como máximas, y también para los agregados de 1 pulgada,
¿no? 25 milímetros, igualmente de las mismas características. Dice ahí que el contratista especificará los valores con aproximación a 0.1% y las deviaciones aceptables más o menos de los valores de la fórmula, ¿no? Que estaríamos en todo caso utilizando. Esa es nuestra norma G 2013, si pueden ver, básicamente de interés, digamos, de los ingenieros de Perú, ¿no? Se me chica un poco el puntero, de los ingenieros de Perú, en la parte izquierda inferior, miren ustedes, está indicando, ¿no? Está indicando Manual de Carretera, Especificaciones Técnicas Generales, EG 2013, ¿no? Donde aparece justamente esta curva, ¿no? Igualito a lo que ya, el concepto que tenemos, ¿no? En cuanto a la línea de máxima densidad, los puntos de control, la zona restrictiva, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y entonces, lógicamente, esto nos conlleva a los requerimientos de volumetría, ¿no? Cálculo de vacíos de aire, de vacío de grado mineral y de vacíos llenos de asfalto, que ya no voy a insistir porque eso ya se conoce de antes. ¿Qué dice la norma nuestra de Perú en cuanto al filler, ¿no? Dice que el filler o relleno de origen mineral que sea necesario emplear como vacío de relleno de vacíos, espesante del asfalto, o como mejorador de adherencia al par agregado asfalto, ¿no es cierto? Para que me permita, digamos, estas mejoras, me manda pues a una tabla en la sección 429, ¿no? En función de lo que viene a ser la AASHTO 9303, que es lo que está considerando, ¿no? Y que es lo que establece ahí. Igualmente el cemento asfáltico debe cumplir con el certificado en las subsecciones tales y me manda a 3 tablas. Justamente esas tablas es la que yo les decía, que aparecen ahí, donde aparecen pues los diferentes tipos de asfaltos ya de Superpay, ¿no? Con especificaciones Superpay. Ahora el tema es que hay que empezar a aplicar con mayor rigurosidad, digamos, este tema, ¿no es cierto? En el tipo de asfalto de estas mezclas, ¿no? De clasificación Superpay, AASHTO, etcétera, todo esto dice nuestra norma, ¿no? Y entonces en esas tablas que les decía se especifican las características que deben cumplir las mezclas de agregados para tamaños nominales de 3/4 y 1 pulgada. O sea que tenemos la información, ¿no? El tema es cómo vamos a empezar a aplicarla, ¿no? Ya para lo que es el diseño en sí de la mezcla, considera niveles en función de la importancia de la vía que yo voy a construir, ¿no es cierto? La carga, ya hemos visto la carga, la frecuencia, el peso, digamos, de los vehículos, el diseño, ¿no? Perdón, el leal de diseño, etcétera, etcétera. Lo cierto es que para diseñar la mezcla considera en realidad 3 niveles, ¿no? Acá se le aumenta uno más, pero el originario consideraba 3 niveles. ¿Qué me dice Superpay? ¿Cómo debo diseñar? Quisiera un poquito más el puntero, no lo veo mucho. Bueno, ¿cómo voy a diseñar dejémoslo por ahí. ¿Cómo voy a diseñar caramba, creo que se me salió esto. Ya, no sé, pero se me agrandó por acá. Bueno, a ver, voy a dejarlo un ratito, ¿ya? La mezcla asfáltica. En un primer nivel, me dice, diseña la parte volumétrica, que significa porcentaje vacío de aire, una mezcla asfáltica compactada, BMA, que es el volumen, los vacíos de agregado mineral, ¿no es cierto? Que eso lo hacemos en Marshall, y el BFA, que es el porcentaje de vacíos efectivos de asfalto, ¿de acuerdo? Pero además, incremente, ¿no es cierto?, un ensayo de susceptibilidad a la humedad, ¿no es cierto? Entiendo que podría ser un Lodman, y selección del asfalto por PG, que lo hemos trabajado bastante. Si usted tiene una vía de mayor importancia, vaya pues a diseñar con el segundo nivel, ¿no es cierto? Donde usted tiene que obtener diseñar obligatoriamente el primer nivel, ¿no? El primer nivel, ¿de acuerdo? Pero además incremente, ¿no? Ensayo de susceptibilidad a la deformación permanente. ¿Qué quiere decir? Que entramos ya con los ensayos de desempeño, ¿no? Acá ya tengo que hacer un wind tracking, o sea, de agüellamiento, ¿no? Ya como un ensayo como digo, un ensayo ya de orden superior, ¿no? Y si quiero ya para una carretera de mayor nivel, no sé, pues una interoceánica, una panamericana de muchos kilómetros, donde van a haber cargas muy pesadas, ¿no? Vehículos lentos y de todo, ¿no? Y entonces me dice, usted diseñe según los niveles 1 y 2, cumpla los niveles 1 y 2, pero además haga el ensayo del módulo resiliente, o bueno, acá le llama el módulo dinámico, de la mezcla asfáltica. Acá estamos hablando ya de la mezcla asfáltica, ¿de acuerdo?
¿no? Y también, bueno, se habría que integrar, en este caso, pues, qué pena, no sé, algo ha pasado acá, pero se me ha malogrado. A ver, ¿cómo puedo? Ya, felizmente, ¿no? Y entonces, pues, de esa manera yo diseño según esto, ¿no? Ahora, los ensayos de desempeño, bueno, todos están normados. En Perú ya también, gracias a la empresa privada, tenemos 3, 4 empresas que tienen estos ensayos, ¿no? Y ya se puede hacer. No hay mucha accesibilidad por el tema económico, lógicamente, ¿no? Es importante que las universidades, por favor, las universidades que tenemos acá, facultades, escuelas de ingeniería civil, tengan ya que manejar, digamos, equipos, no manejar, sino adquirir, ¿no? Los equipos SuperPay, y estos ensayos de desempeño, ¿no? Imagínense ustedes, necesitamos, ¿no? El Estado, bueno, acá tenemos nosotros el Ministerio de Transportes, todos son nuestros amigos, y yo creo que ahora tenemos ingenieros civiles dentro, digamos, del ministerio, y vamos a mejorar esto, ¿no? Pero fíjense ustedes, 1 kilómetro de pavimento de una carretera, ¿qué les digo? De doble carril, no sé, pues una carpeta de 4, 8 pulgadas vale $2 millones, $2 millones, 1 kilometrito. En el Perú hemos hecho ya en los últimos 10 años más de 10.000 kilómetros de pavimentos, y un poco yo me pregunto, para mi conciencia, digo, si 1 kilómetro de pavimento cuesta $2 millones, ¿por qué no me agarro un kilometrito de pavimento de los 10.000 kilómetros que he hecho y hago un gran laboratorio, ¿no? Como una inversión de $10 millones, tal vez como lo hace la Universidad Nacional de Costa Rica, ¿no? Con uno de los mejores laboratorios en Latinoamérica, casi en el mundo. Bueno, por lo menos en el tema ibero-latinoamericano, ¿no? Y entonces esto, pues, se aplica, lógicamente, según el estudio estructural del pavimento, ¿no? Con cargas de 8.2 toneladas o 18.000 libras del eje patrón, ¿no es cierto?, del leal de diseño, ¿no? Esta actividad se basa en la estimación de las propiedades volumétricas de la mezcla, contenido de vacíos, ya lo hemos visto. Y los criterios de diseño son selección del tipo de asfalto según especificaciones, ya lo hemos trabajado, selección de las propiedades de los agregados, ya lo hemos trabajado, preparación de los especímenes de ensayo, que en este caso, bueno, ya son, por ejemplo, el molde característico, el que es SuperPay, que es más grande que el molde de Marshall, selección del contenido del asfalto y la evaluación de la susceptibilidad de la humedad, ¿no es cierto? Acá tenemos, digamos, un seguimiento, ¿no?, de lo que nosotros podríamos hacer. Bueno, ahí queda ahí, no hay ningún problema, ¿no? Cómo es que empezamos trabajando, por ejemplo, el asfalto, que tenemos que ver sus temperaturas de fabricación, de compactación, ¿no? Seleccionar, digamos, los materiales de los agregados, las granulometrías, preparamos la mezcla, hacemos los análisis de la mezcla, seleccionamos el agregado mineral de esto, se hacen, pues, según los procedimientos que correspondan, las dosis, ahí dice dosis, ¿no? Digamos, los porcentajes de asfaltos que deban hacer, se hace el proceso de compactación, sabemos que es una compactación dinámica a través del compactador SuperPay, ¿no es cierto? Hacemos el tema de la volumetría, ya tenemos ahí cuáles, y luego verificamos. Si es correcto, ¿no?, queda ahí, o de lo contrario, damos la vuelta nuevamente haciendo un rediseño. Fíjense qué interesante esta fotografía, ¿no?, de mis amigos también brasileños, donde comparan el compactador que hacemos a través del Marshall al lado izquierdo y del compactador giratorio que viene a ser ya del SuperPay, ¿no es cierto? O sea, y esa es la briqueta que nosotros obtenemos, ¿no? Como producto, digamos, de la fabricación de una briqueta SuperPay, ¿no es cierto? La compactación de la briqueta es por el principio de amasado, fíjense ustedes, a una velocidad de giro constante y un ángulo de inclinación determinado que se va determinando durante el ensayo. Entonces, así, igual como preparamos briquetas Marshall, nosotros preparamos briquetas SuperPay, ¿no? Que tienen, bueno, diferentes dimensiones, es efectivamente otro tipo de tecnología, ¿no? Por lo que les he podido comentar, lógicamente es de orden superior, efectivamente, ¿no? El hecho nomás que tengamos la posibilidad, ¿no?, de predecir qué va a pasar con mi asfalto, qué va a pasar con mi mezcla asfáltica durante el proceso, digamos, de su vida útil en un pavimento, es interesantísimo, ¿no?
de tal manera que si bien es cierto, no funcionará al 100%, pero sí me da mucha seguridad que efectivamente voy a mejorar la calidad de mis pavimentos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, aplicar los ensayos de desempeño es importantísimo, porque ahí voy a ver si efectivamente la mezcla cumple o no cumple, digamos, regulaciones mínimas que yo deba tener para que no se me agüeye en determinado tiempo o no se me fisure en determinado tiempo, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo ello. Acá hicimos algunos ensayos de mezclas asfálticas convencionales y mezclas asfálticas modificadas con polímero. Les digo que las mezclas asfálticas convencionales no pasaron de ninguna forma, inclusive poniendo materiales de agregado de mejor calidad y cambiando asfalto, una serie de cosas, no pasaron los ensayos de desempeño. Y por lo tanto, creo que cuando necesitamos obras muy importantes, ¿no? Diseñar para obras muy importantes con vehículos muy pesados, necesariamente tenemos que trabajar a nivel de ensayos de desempeño, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo. Esta también es una fotografía que me gusta mucho, que fue el ensayo que hicimos de compactación, ¿no? Lo que vemos ahí es el equipo de compactación. Acá interiormente se coloca la briqueta, ¿no? Con su molde, y ahí está el amasador que viene a hacer todo esto. En todo caso viene a ser el compactador giratorio Marshall, ¿no es cierto? Las temperaturas que se van dando para finalmente, pues, obtener las briquetas que luego serán sometidas a ensayos, ¿de acuerdo? Bien, y entonces finalmente para cerrar, esta es mi última vista, coincidió que cuando yo estuve en esa época haciendo este curso que les comentaba, muy interesante de viscoelasticidad, ¿no? Y de SuperPay, justo inauguraban el famoso simulador de tráfico, ¿no? Que ahora es muy conocido ya en Costa Rica, y pues hacen los ensayos acelerados, ¿no? Y tenemos nuestro amigo el ingeniero Guillermo Loría, quien participó mucho en esto, ¿no? Y tienen mucha investigación sobre ello, ¿no? Y lógicamente esto es aún superior a lo que estamos viendo, ¿no? Porque a través ya de estas investigaciones, digamos, reales, ¿no? Que es lo que efectivamente sucede en los pavimentos, se saca con mayor exactitud lo que sucede en ellos, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir avanzando, ¿no es cierto? No podremos tener un simulador que vale $2 millones, pero sí podremos tener unos equipos Marshall que no pasan pues los $150,000 en su conjunto, ¿no es cierto? Así que rectores de las universidades de Perú, por favor, si me están escuchando, ¿no? Profesores, necesitamos ya entrar un poquito a mayor profundidad en esto. Bueno, espero no haberlos cansado. Les he puesto todo el cariño del caso para que de repente, más que todos los jóvenes que me han escuchado de Perú y de otros países, y los que aún no han entrado en esto, vean que es una necesidad que como país nosotros tenemos, ¿no? Que es una forma de ayudar, digamos, a que nuestros países mejoren en ese sentido en la tecnología, ¿no? Yo soy un convencido, por ejemplo, que si los pavimentos se deterioran prematuramente, los países pierden ingentes cantidades de dinero. Ya les decía, hablamos de $1,5 millones, $2 millones, un kilómetro de carretera pavimentada, ¿no es cierto? Simplemente una carretera de doble vía, ¿no? No estamos hablando de autopistas ni nada de eso, ¿no? Entonces los países pierden mucho dinero, imagínense ustedes. Si yo diseño un pavimento para que dure 20 años y dura 10 años, entonces ese pavimento costó el doble, ¿no? Y esos millones y millones de dólares van a hacer que nuestro país sea más pobre, ¿no es cierto? O sea, no va a tener recursos, ¿no? Más aún ahora que estamos inmersos en esta, llamémosle maldita pandemia, ¿no es cierto? Donde los países están gastando más aún el dinero, el poco dinero que han tenido, que se están hasta endeudando, ¿no? Y entonces, pues, si duran nuestros pavimentos, no vamos a perder ese dinero. Y cuando perdemos ese dinero, ¿quiénes son los más afectados? Los pobres de los países, ¿no? La gente pobre, la gente que vive en pobreza extrema. ¿Por qué? Porque el país no va a tener para ayudarlos, no va a tener para hacerles sus carreteras, no les va a poder hacer sus hospitales, no le va a poder sus puestas. ¿Por qué? Porque perdió el dinero, pues, en otras cosas, ¿no? Entonces, yo siempre les motivo así, digamos, a mis alumnos, a mis jóvenes alumnos no tan jóvenes de la maestría también, que si cada vez utilizamos tecnologías más avanzadas en nuestra especialidad, como es el caso también de los polímeros, el caucho, ¿no? Y diferentes cosas que nos puedan ayudar a la mejora, estamos dando nuestra granita de arena también en favor de nuestros países. Muchas gracias, mis amigos. Ojalá nos estemos viendo pronto. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes de todos los lugares que me puedan haber visto. Hasta pronto.
Muchas gracias, ingeniero Néstor, por compartirnos sus conocimientos y también por el tiempo brindado. Daremos pase al compañero Carlos Guevara para la ronda de preguntas. Adelante, Carlos. Listo. Gracias, Brenda. Buenas noches ya, casi ingeniero magíster Néstor Guamán, por su interesante conferencia, y vamos a continuar con las preguntas que nos han dejado en las redes sociales de Facebook y Zoom. La primera pregunta, realizada por Guille Salas: en costos, ¿qué tan factible es emplearlo y se ha usado esta metodología en el Perú? Hablamos de la mezcla SuperPay, ingeniero. Sí. Guille, ¿cómo estás? Mira, en costos, lógicamente, diseños de este tipo van a ser un tanto mayores que los Marshall, que son los convencionales, ¿no? Pero si nosotros estamos logrando una mejora, ¿no? En tener el asfalto que nos conviene, en hacer el mejor diseño, definitivamente las obras van a durar mucho más y por lo tanto eso se revierte, ¿no? Si es que nosotros hacemos un estudio, digamos, beneficio-costo, o sea, definitivamente esto es así, ¿no? Ahora, en Perú, yo, bueno, estoy dentro de la especialidad y conozco muchos proyectos, muchas obras. En realidad es poquísimo lo que se ha hecho en el tema de SuperPay, muy poco lo que se ha hecho, ¿no? Si bien es cierto, tenemos algunas especificaciones, todavía yo diría bastante deficientes, si queremos aplicar ya la tecnología a mayor profundidad, ¿no? Necesitamos mucha investigación, por eso hacía finalmente un pedido, digamos, a las universidades que manejen mejor estos temas, ¿no? Porque el hecho, por ejemplo, de tener equipos SuperPay va a permitir que los alumnos investiguen, y si se investiga iremos haciendo cosas nuevas, ¿no? Ustedes saben de que cada país es diferente, cada región de país es diferente. En el Perú, imagínense ustedes, tenemos 28 climas de los 32 que existen en el mundo. Y por eso es que nuestros pavimentos pues se deterioran, porque usamos siempre tecnologías que todavía están bastante deficientes, entonces no tenemos una respuesta favorable dentro, digamos, del comportamiento de los materiales, ¿no? Y inclusive de los procesos constructivos, ponemos mezclas segregadas y entonces todo esto genera problemas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, yo diría que al final sale más barato si nosotros aplicamos tecnologías de mayores rendimientos. Listo, muchas gracias, magíster. Continuamos con la segunda pregunta, realizada por Jaime. Dice: ¿cómo realizar el PG de algunas regiones en el Perú? Sabemos que no se tiene acceso fácilmente a un laboratorio SuperPay. Sí, claro, un poco lo que les comentaba, ¿no? Pero bueno, no hay que desanimarnos, por algo tenemos que empezar. Si tú eres, ¿de qué región eres? ¿Me podrías decir? O ya no tengo contacto, creo, con la persona que me preguntaba, ¿no? Digamos que es de Ayacucho. Ayacucho, para los amigos que no son de Perú, es una región de sierra, ¿no? Que estamos entre 2.000 y posiblemente más de 4.000 metros, entonces temperaturas diferentes, ¿no? Podríamos empezar un poco lo que yo les digo a mis alumnos de la maestría, ¿no? Vamos empezando investigando en primer lugar, hagamos una investigación bibliográfica, qué información podemos tener de la zona, ¿no? En Perú posiblemente el CENAMI, que es el organismo que mide pluviometría y, bueno, temas también de temperaturas, nos podría dar toda la información histórica posible, ¿no? Y entonces con eso ya luego nosotros haríamos nuestro trabajo físico en la zona, ¿no? Donde va a ser nuestro proyecto, para tomar pues las temperaturas que nosotros necesitaríamos para esto, ¿no? Pero de poder hacerlo, podemos hacerlo, ¿no? Lo que sí, lógicamente, si queremos ya ir a los ensayos, ¿no? Tanto de los equipos SuperPay para los asfaltos, como de los equipos, perdón, de los ensayos de performance, ¿no? Los ensayos de desempeño, sí necesitamos, lógicamente, tener laboratorios que tengan estos equipos, ¿no? Por eso es que hay que meter fuerza en ese sentido, de que tanto el Ministerio de Transportes, en este caso, como institución del Estado, ¿no? Que tiene que ver con este tema de laboratorios a nivel de país, también las universidades que tienen facultades de ingeniería civil o escuelas de ingeniería civil,
traten pues en lo posible de tener por lo menos los equipos mínimos, pero ya de alta performance, ¿no? A veces se piensa que tener un buen laboratorio de geotecnia, uy, es lo máximo, ¿no, señores? Son dos especialidades totalmente diferentes, ¿no? Acá las universidades dicen laboratorio de suelos y pavimentos, correcto, suelos, pues de repente es lo máximo, ¿no? Hace su Proctor, hace sus granulometrías, hace sus CBR, de repente, bueno, módulos resilientes todavía no hay, pero tiene, ¿no? Y los alumnos aprenden, ¿no es cierto? Pero vayan ustedes a hacer un ensayo de asfalto, no hay nada, no hay ni siquiera un penetrómetro que vale $300, ¿no? La mayoría, creo casi el 90 y tantos % no hacen ni Marshall, entonces, ¿cómo podemos pensar, digamos, en aplicación de tecnologías de mayor orden, ¿no? Ojalá, qué bueno que ahora se están dando estas conferencias virtuales. La vez pasada escuché también al ingeniero Pablo del Águila, muy conocedor de otros temas, y hacía un poco la misma reflexión. Señores de las universidades, ¿qué pasa, no? ¿Dónde están sin entrar en temas políticos, ni temas, digamos, mal pensados, ¿no? Pero ¿dónde están los presupuestos para investigación que se da a las universidades nacionales, ¿ah? No a las particulares, ¿no? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué lo invierten en otras cosas y no hacemos investigación, ¿no? Así que yo la vez pasada que daba una conferencia puse en un círculo muy grande y decía lo siguiente, ¿no? A mi entender, a mi opinión, las universidades peruanas que tienen facultades de ingeniería civil y que tienen escuela de ingeniería civil y que no tienen equipos de laboratorio, digamos, ¿no? De lo que son suelos perdón, de lo que son asfaltos y mezclas asfálticas, no deberían funcionar. Entonces le preguntaba a mis alumnos, ¿cuántas universidades deberían funcionar? Ninguna, porque de repente ninguna lo tiene, ¿no? Entonces tendríamos que cerrar las 50 facultades de ingeniería civil que tenemos. Pero bueno, es el deseo de un peruano, ¿no? Como quien les habla, para ver cómo podemos ir mejorando. Estamos a tiempo, hay que ir avanzando. Listo, muchas gracias, ingeniero Magíster Néstor Guamán, por responder las dudas de los participantes. Voy a darle pase a Brenda para que continúe con la programación. Adelante, Brenda. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, ingeniero Néstor Guamán. Ya entrando a la última parte del programa, hemos concluido de manera muy satisfactoria esta segunda jornada de la segunda conferencia internacional de SBIAL San Marcos. En primer lugar, dar gracias al ingeniero Néstor Guamán Guerrero por su encomiable apoyo a esta conferencia, a la familia de SBIAL por su gran trabajo y a todos los asistentes presentes, que nos están viendo desde distintos países y en todo el Perú. Recordarles que mañana se estará sorteando al final de la conferencia 2 semibecas para el curso virtual de AutoCAD Civil 3D en ITCAD Perú. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales como Facebook y LinkedIn. Quedan todos invitados a la ponencia de mañana domingo 19 de julio desde México con el ingeniero Francisco Javier Castañeda Garay y el tema Estabilización del suelo con el uso de cal en México a las 4:30 de la tarde, hora peruana. Muchas gracias a todos, los esperamos mañana. Gracias. Muchas gracias, adiós.